Este gordo era tan torpe que, cuando intentó probar la espada de su familia, acabó apuñalándose a sí mismo. Apenas logró sobrevivir, pero desde ese momento algo dentro de él cambió por completo. Dejó de comer sin control y en su lugar comenzó a entrenar. Corría durante horas todos los días y aprovechaba cada descanso para trabajar su núcleo de maná. Entrenaba sin parar día y noche, blandiendo una espada de madera una y otra vez. Ignoraba la fatiga y, incluso cuando el instructor le ordenaba detenerse, no le hacía caso. Seguía adelante sin descanso, bajo el sol o la lluvia, hasta que sus manos quedaban en carne viva y sangraban, y la espada de madera terminaba rompiéndose. En apenas un mes había perfeccionado cada movimiento. Al observar sus manos destrozadas se sentía completamente satisfecho con el resultado. Sin embargo, el cuerpo humano tiene límites y, finalmente, perdió el conocimiento por puro agotamiento. Aún así, el entrenamiento no se detuvo. Con el paso del tiempo ya no estaba gordo y hasta su maestro de esgrima quedó impactado por sus habilidades con la espada y su control del maná. Entonces, ¿qué provocó un cambio tan drástico en este gordo? La respuesta es simple y absurda a la vez. Su cuerpo ahora estaba poseído por el alma de la espada con la que se había apuñalado, y no se trataba de una espada cualquiera. Esta historia se cuenta desde la perspectiva de un héroe que reencarnó como espada. A lo largo de muchos siglos fue empuñada por incontables leyendas, pero el vínculo más profundo que compartió fue con una sola persona, un héroe llamado Leonberg. A pesar de su origen humilde como campesino, aquel hombre alcanzó el título de Santo de la Espada gracias a su valentía y empuñó esa magnífica hoja. Aunque pasó por las manos de muchos guerreros, Leonberg fue el único al que la espada reconoció como un verdadero compañero del corazón. Juntos peregrinaron de un continente a otro durante décadas, purificando el mundo. Finalmente llegó el día de enfrentar al jefe final, el dragón blanco de las montañas de Escarcha. Era una bestia colosal, cubierta de escamas plateadas que exprimió hasta la última gota de fuerza de Leonberg antes de caer derrotada. La paz regresó al reino y ese logro le otorgó a Leonberg la oportunidad de ascender como soberano de la nación. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Con el mundo viendo de nuevo el sol y las rosas floreciendo, la espada fue puesta a descansar tras siglos de masacrar monstruos. Pasó de generación en generación dentro del linaje de Leonberg, pero ningún sucesor logró llenar el vacío que su antiguo amigo había dejado en su corazón. Con cada nuevo príncipe, los descendientes se volvieron más incompetentes y mediocres. Esa decadencia alcanzó su punto máximo cuando la espada fue entregada a un joven obeso, completamente inútil. En el instante en que el príncipe gordo blandió su arma legítima, la espada quedó horrorizada. Aquel cerdo no era más que un mocoso maleducado, sin el menor conocimiento sobre cómo manejar una hoja. De inmediato, la espada realizó un chequeo de estadísticas. Una ventana del sistema apareció mostrando todo lo necesario para juzgar al chico. Su nombre era Idrian Leonberg, un joven obeso de 16 años que estaba debilitado 7 veces, si el cálculo no fallaba. En términos simples, sus rasgos lo definían como un inútil sin resistencia alguna. Para colmo, sufría de un trastorno de sensibilidad al maná. Aunque su apellido lo identificaba como descendiente de Leonberg, sus patéticas estadísticas contaban una historia muy distinta. Era tan débil que apenas podía levantar la espada. Hablaba mucho, pero no hacía nada, y sus constantes proclamaciones ya estaban hartando a la hoja. Tras recitar el nombre del santo de la espada, puso toda su fuerza en alzar el arma y comenzó a balancearla sin rumbo, aterrorizando a todos a su alrededor. Mientras aquel saco de manteca cargaba a ciegas, los sirvientes apenas lograban apartarse a tiempo para evitar un accidente. La estupidez alcanzó su punto máximo cuando el torpe príncipe tropezó con sus propios pies y terminó apuntando la hoja directamente hacia su vientre. No hubo giros inesperados. Cayó y se empaló con su propia espada. Los presentes quedaron horrorizados y corrieron a auxiliar al joven príncipe. Pero quien peor lo estaba pasando era la espada. Aún así, quizá la muerte del chico no era tan mala después de todo. Vale la pena explicar por qué. Idrian no había heredado nada que lo hiciera parecer un verdadero descendiente de Leonberg, solo destacaba por las razones equivocadas, era arrogante pese a su falta de talento, y su codicia no conocía límites. En resumen, era la encarnación viviente de los 7 pecados capitales: lujuria, pereza, glotonería, codicia y más. Si llegaba a convertirse en el próximo soberano, no quedaría reino que gobernar. Sin embargo, ese error torpe que lo dejó empalado estaba a punto de cambiar el destino del reino para siempre. En el momento en que el alma del príncipe desapareció, la espada tomó posesión de su cuerpo. En pocos días, el personal del castillo comenzó a notar un cambio drástico e inexplicable en su personalidad. El chico actuaba como si hubiera perdido la memoria e incluso se negaba a reconocer al maestro que siempre había tolerado sus tonterías. Poco después, el rey acudió a la cámara para ver a su hijo. Con solo mirarlo, para la arrogante espada, era obvio que aquel hombre debía ser el padre del mocoso. Le sorprendía un poco que el rey no pareciera tan patético como su hijo. Aún así, al monarca le resultó perturbadora la falta de modales de Idrian, quien ni siquiera se molestó en saludarlo. El maestro intentó interceder, explicando que el chico sufría pérdida de memoria. Los caballeros reales quedaron sorprendidos y sugirieron que los médicos examinaran su estado mental.
Más tarde, tras finalizar el examen, el médico concluyó que no había daños físicos en el cerebro, aunque señaló que un trauma o shock psicológico podía haber causado la amnesia. El rey no parecía del todo convencido, y Idrian podía sentir el escepticismo de su majestad incluso a distancia. El monarca le dejó claro que afirmar haber olvidado sus fechorías no las borraba. Si había perdido sus recuerdos, también había perdido todas las lecciones aprendidas. La idea de volver al punto de partida en el crecimiento de Idrian era simplemente exasperante. Después de dejarle claro lo patético que era, su majestad abandonó la habitación. Mientras tanto, Idrian, o mejor dicho, la espada dentro del cuerpo de Idrian, no disfrutó en absoluto ese trato. Eso solo le hizo preguntarse cuán arruinada debía estar la reputación del chico para provocar semejante desprecio. Por suerte, había al menos una persona que lo trataba como a un ser humano, su madre. Ella adoraba a su inútil hijo con todo su corazón, y para colmo, le parecía incluso bastante apuesto. La mujer estaba feliz de tenerlo de vuelta. Solo Dios sabía cómo habría seguido viviendo sin él. La espada no pudo evitar sentir lástima por aquella madre que lloraba por un hijo que ya no existía. Cayó la noche y finalmente la madre se retiró a descansar. Verla tan feliz obligó a la espada a enfrentar la realidad de su situación. Literalmente había matado al descendiente de su antiguo amigo, pese a que su deber era proteger a ese linaje. Aún así, intentó convencerse de que no había sido su culpa y de que lamentarse no cambiaría nada. Ahora, lo mínimo que podía hacer era aprovechar esta oportunidad para corregir los errores y fracasos del Idrian original. Ese cuerpo era gordo y no tenía absolutamente nada a su favor. Con eso en mente, decidió su primer objetivo: ganar fuerza. Planeaba iniciar su camino forjando un corazón de maná dentro de sí. Con determinación, Idrian inhaló y comenzó a concentrar maná, solo para que este se disipara como si nunca hubiera existido. Su cuerpo rechazaba claramente el flujo de maná. Lo intentó de nuevo, esforzándose al máximo, pero volvió a fracasar. Entonces comprendió la dura verdad: ese cuerpo estaba mucho más roto de lo que había imaginado. Mientras se hunde en la pena, un rayo de esperanza aparece de la forma más inesperada: una sirvienta. La doncella trae consigo un tónico enviado exclusivamente por la reina. Puede que su sabor sea insípido, pero su efecto promete ser devastador para un cuerpo tan incompetente como el suyo. Mientras ella insiste en que lo tome, el temor empieza a apoderarse de él. No es la primera vez que ese tónico llega a sus manos, y, recordando la reacción violenta que Idrian tuvo en el pasado, la criada teme que la escena vuelva a repetirse. Sin embargo, esta vez la suerte está de su lado. A diferencia del verdadero Idrian, ese inútil incapaz de comprender su valor, nuestro Idrian reconoce al instante que el líquido está enriquecido con maná. Sin perder un segundo, arrebata la taza de la bandeja y se la bebe de un solo trago, dejando a la sirvienta boquiabierta. Cuando el cuenco queda vacío, la despide con una severidad inesperada. Una vez solo, intenta de nuevo consolidar el maná en sus manos. Por fortuna, el tónico no era ningún engaño. Aunque la cantidad de maná que logra manejar sigue siendo insuficiente, decide seguir experimentando. Acto seguido, alcanza a la doncella que le trajo el tónico y le pregunta sin rodeos si dispone de más de esa buena mercancía. Pasan unos días y la sonrisa codiciosa instalada en el rostro regordete de Idrian confirma su éxito. Ha conseguido crear un corazón de maná. Para él, hacerlo habría sido un juego de niños si no fuera por las limitaciones de su viejo cuerpo. Justamente por eso pasa por alto un detalle crucial. El maná encendido en su corazón comienza a infligirle un dolor astronómico. Siente las entrañas arder y el pecho a punto de estallar en cualquier instante. Crear un corazón de maná siempre ha sido un proceso infernal. Si no logra soportarlo y pierde el conocimiento, estará acabado. Así que se obliga a concentrarse, a sincronizarse con el maná que se adueña de su corazón. Tras una lucha agotadora, finalmente supera la peor parte del proceso. Sus esfuerzos dan fruto. Se siente orgulloso, no solo por haber creado un corazón de maná, sino porque esta vez le pertenece por completo. En su vida pasada, ayudó a otros a empuñar corazones de maná, pero ahora todo es distinto, y apenas puede contener su felicidad. Con el corazón completado, recibe una notificación del sistema, del mismo tipo que Idrian solía enviar a sus portadores. La diferencia es que ahora es él quien las recibe. Una ventana del sistema aparece ante sus ojos, y tras ella, una avalancha de notificaciones sorprende a nuestro gordito. En resumen, su cuerpo débil sigue limitando el aprovechamiento del potencial del corazón de maná. Como consecuencia, solo se le permite acceder a unas pocas habilidades entre muchas disponibles. Por ahora, únicamente puede usar dos autoridades: tercer ojo y tercer oído, y aún así dentro de límites estrictos. Tal como indican sus nombres, el tercer ojo le otorga una visión más clara, mientras que el tercer oído amplía su capacidad auditiva a un espectro mucho más amplio. Incluso es capaz de escuchar a las sirvientas chismeando sobre él por razones completamente equivocadas. No obstante, antes de poder seguir vigilando a los sirvientes, una oleada de agotamiento lo golpea de lleno. El consumo de maná hace que la vista se le nuble. Idrian detesta estas restricciones que sofocan su potencial. En su época como espada podía ver y oírlo todo en todas direcciones, pero ahora apenas logra exprimir el maná necesario para activar el tercer ojo y el tercer oído durante unos instantes.
Aún así, se mantiene optimista y confía en que cuando su capacidad de maná aumente, podrá hacer mucho más. Aunque su reserva de maná es escasa, su apetito no lo es, el hambre lo consume. En su búsqueda de poder, la espada casi había olvidado que ahora habita un cuerpo humano y que debe adaptarse a sus necesidades. Un rato después, se reencuentra con su cariñosa madre, notablemente más feliz que la última vez que la vimos. La razón es sencilla, su hijo ha consumido hasta la última gota del tónico que ella le envió. Mientras ella lo abruma con afecto maternal, la escena cambia con la aparición de un nuevo personaje. Al preguntarle si reconoce a ese hombre, Idrian lo niega sin pestañear. El individuo, de aspecto seriamente intimidante, no es otro que el hermano de su madre, es decir, el tío de Idrian. Ella espera que su hermano ayude a su hijo a recuperar los recuerdos perdidos. Sin embargo, el tío tiene una visión muy distinta. Para él, los recuerdos que Idrian poseía carecían de valor desde el principio, así que intentar recuperarlos es una pérdida de tiempo. Ese comentario grosero hace que el protagonista comprenda que el hombre guarda un rencor profundo hacia Idrian. Por ahora, el tío solo promete una cosa: ayudarlo a perder la grasa sobrante y ganar algo de músculo. Esperar algo más estaría fuera de lugar. Aún así, la madre se muestra agradecida. Mientras tanto, la forma en que ese sujeto lo observa con una mirada depredadora deja claro para Idrian que está jodido, en sentido figurado. En otro momento de la historia, el pobre chico acaba estampado contra el suelo de una patada brutal. El bastardo lo observa como un lobo hambriento acechando a una presa indefensa. Le deja algo muy claro: Idrian no tiene permiso ni siquiera para respirar sin autorización. Solo si le da la gana, le enseñará la esgrima más codiciada y sagrada de la familia. Esto no hace más que encender la furia de nuestro gordito. Para alguien responsable del éxito de esa familia, resulta humillante que lo traten con tanta ingratitud cuando fue él quien creó su estilo. Lleno de rabia, Idrian se levanta y jura que en 6 meses hará que su tío lo reconozca. Si fracasa, aceptará convertirse en un títere a merced de sus caprichos, pero si gana, exigirá que su tío le conceda un deseo. Confundiendo esa seguridad con pura arrogancia, el hombre acepta el trato sin pensarlo. Después, Idrian reflexiona sobre su situación. Aunque proclamó la victoria con descaro, sabe que ese cuerpo será su mayor obstáculo. Aún así, envuelve su cuerpo en maná y comienza a correr para quemar el exceso de grasa. De pronto, su tío percibe la presencia de maná fluyendo en él, y la sorpresa lo sacude hasta lo más profundo. Interrumpe la carrera de inmediato y lanza una pregunta inesperada: ¿ya ha creado un corazón de maná? Nuestro protagonista no deja pasar la oportunidad de presumir, quiere desesperadamente impresionar a su tío. Sin embargo, la reacción que obtiene no es la esperada. El hombre parece decepcionado, aunque no por el motivo que cualquiera imaginaría. Está molesto, preguntándose quién fue el genio que le sugirió llegar tan lejos como para desarrollar un corazón de maná. La cruda realidad es que se trata de una técnica reservada para mercenarios de bajo nivel, de la peor categoría, y ahí se derrumba todo. En una sola revelación, la confianza de Idrian queda hecha a pedazos. Aquello que aprendió no vale ni un centavo. Poco después, la confianza que antes se le hinchaba como el vientre ahora está completamente desinflada. El tipo pierde los papeles mientras repasa una y otra vez las palabras de su tío. No es para menos, aquel hombre había demostrado su poder creando un anillo de maná y estrellándolo contra Idrian. Un solo golpe bastó para hacer añicos el maná en el que el protagonista había depositado toda su fe. La técnica utilizada, conocida como cadenas de maná, sirve para aplastar el aura generada por un corazón de maná. No solo eso, también es mucho más sencilla de usar y considerablemente más estable. Incluso la familia del conde Eli, que se aferró obstinadamente a la tradición del corazón de maná, terminó cayendo en la ruina total hace un siglo. A día de hoy nadie intenta usarlo. Ante semejantes revelaciones, Idrian no tiene más remedio que dar un paso atrás y empezar desde cero, estudiando la teoría básica de las cadenas de maná. Para comprender cómo se clasifica el uso del maná, descubre que los magos dependen de círculos de maná, mientras que los caballeros tejen cadenas. El rango de un caballero se mide por la cantidad de cadenas que puede crear. Primero la cadena simple, luego la doble, y así sucesivamente hasta alcanzar el reino de la cadena penta. Tras absorber los conocimientos más relevantes de este mundo, Idrian llega a una conclusión incómoda pero inevitable. Después de todo, su tío no estaba diciendo tonterías. En otro momento de su lectura, una palabra familiar salta de las páginas: Altringen. Ese nombre despierta recuerdos enterrados. Idrian rememora una época pasada, cuando un hombre llamado Ernest Altringen fue a buscarlo. Aquel sujeto utilizaba artes extrañas que no encajaban ni con la esgrima ni con la magia. Ese recuerdo provoca que una sonrisa se dibuje lentamente en el rostro del chico, como si por fin hubiera descifrado cuál debía ser su siguiente paso. Un nuevo día amanece y con él regresa una confianza renovada. Afuera, mientras Idrian estira antes de entrenar, aparece su tío y le pregunta sin rodeos si leyó los libros que le dejó la noche anterior. Si lo hizo, debería haber entendido lo estúpido que fue al crear un corazón de maná. Sin embargo, para sorpresa del mayor, la fe del chico en su corazón no solo ha vuelto, sino que se ha duplicado. El hombre lo encara de inmediato, preguntándole si es simplemente idiota o si está fingiendo no escuchar. Idrian decide que no vale la pena discutir, deja que su demostración hable por él.
comienza a liberar maná y corrige a su tío, explicándole que no todos los corazones de maná funcionan igual. Tal como cabía esperar, el comentario no es tomado en serio. El tío piensa que Idrian no es más que otro mercenario novato y testarudo, demasiado confiado, de esos que fracasan incluso antes de superar las 2 cadenas. Aún así, le lanza un desafío directo. Si de verdad cree que es diferente, que lo demuestre derrotando a un caballero de doble cadena. Si lo consigue, él aceptará convertirse en su guardián, tal como deseaba su madre. Lejos de amedrentarse, Idrian intenta provocar al hombre preguntando en voz alta si tenerlo como guardián es siquiera algo beneficioso. El comentario golpea de lleno el orgullo del caballero. Él, que se proclama conde del reino, comandante del ejército del norte, maestro de los lanceros negros y uno de los 5 leones de plata al servicio de su majestad, un caballero que ha tejido 4 anillos, un auténtico caballero de cadena cuádruple, no tolerará semejante insolencia. Para dejarlo claro, libera una cantidad de maná tan abrumadora que el suelo bajo sus pies se resquebraja. Eso debería bastar para demostrar su capacidad. Este hombre va muy en serio y Idrian lo aprende de la peor manera posible. Antes de que el tío lleve la situación hasta el punto de poner en peligro la vida del joven príncipe, los caballeros cercanos no tienen más opción que alzar sus armas contra el conde. Hay demasiado en juego, y finalmente Idrian entiende que esto exigirá mucho más esfuerzo del que había imaginado. Poco después, Idrian yace en el suelo como un saco de trigo, completamente derrotado, maldiciendo el agotador ejercicio cardiovascular al que se está sometiendo para deshacerse de toda esa grasa a la que su cuerpo parece aferrarse con amor enfermizo. La arrogante imagen del conde no deja de aparecer en su mente. Si no logra vencer a un caballero de doble cadena, ese bastardo de rostro cicatrizado se burlará de él y lo despreciará por el resto de su vida. Al volver a su habitación, lo espera el médico. Mientras el hombre intenta suavizar el ambiente con saludos y cortesías, el gordito le exige que vaya directo al punto. Resulta que la reina le ha ordenado curar al joven príncipe para acelerar su recuperación. Sin embargo, Idrian esquiva ese hechizo curativo como si fuera una plaga y expulsa al médico de su cuarto sin miramientos. No le interesa la curación mágica. Al fin y al cabo, la magia curativa funciona como una reversión temporal. Elimina las microlesiones y el desgaste muscular, impidiendo que el cuerpo se fortalezca de manera natural. En otras palabras, todo su esfuerzo sería inútil. Tiempo después, mientras Idrian come tranquilamente, su hermano mayor irrumpe en el comedor. Por supuesto, la espada. Idrian no reconoce al bocón que acaba de llegar, así que un caballero se inclina y le susurra el contexto al oído. Resulta que se trata del tercer príncipe, y a simple vista es el clásico hermano tóxico de manual en cualquier manga. Ha venido exclusivamente a burlarse del reciente incidente en el que Idrian, literalmente, se atravesó con su propia espada y estuvo a punto de morir. Como era de esperar, el protagonista no tiene ningún interés en responder a provocaciones tan evidentes y le sugiere a su supuesto hermano mayor que haga algo útil con su tiempo. El hermano, que había venido a provocar, termina siendo el provocado. Sin rendirse, pasa al siguiente rumor que escuchó. Se dice que Idrian hizo una apuesta con el conde Valorhart y que dicha apuesta implica enfrentarse a un caballero de doble cadena. Con una sonrisa maliciosa, el hermano mayor se ofrece voluntario para ser su oponente. Nuestro protagonista no tiene la menor idea de quién es ese imbécil. Lo único que pasa por su cabeza es una pregunta constante. ¿Por qué todos los descendientes de esa familia son tan molestos? El tipo que acaba de burlarse de él no es otro que el tercer príncipe, Gillian, famoso por su talento con la espada. Un auténtico prodigio que formó 2 anillos a los 4 años, lo que lo convierte, sin duda, en alguien peligroso. En ese momento, una sirvienta aparece para cortar la disputa y le entrega a Idrian un enorme montón de cartas. Él no entiende qué está pasando. Hasta hace poco nadie mostraba el más mínimo interés en su persona, así que recibir tantas cartas de golpe le resulta desconcertante. Al revisar los sobres, se fija en los asuntos de los mensajes. Muchos solicitan un duelo contra el príncipe, mientras que otros se ofrecen como compañeros de entrenamiento. En resumen, toda esa gente parece haber ideado un plan para darle una paliza gratuita al príncipe. La audacia lo enfurece. Para ayudarles a desahogarse, llama a la sirvienta y le ordena anotar cuidadosamente los nombres de todos los remitentes. Después, la escena cambia. El protagonista está entrenando cuando, de pronto, el comandante del norte le lanza una espada de madera. Valorhart cree firmemente que debe enseñarle esgrima al príncipe. No quiere que luego lo culpen por no haberlo instruido adecuadamente. Idrian se agacha para recoger el arma, visiblemente irritado porque el hombre no pudo simplemente entregársela con un poco de educación. Sin embargo, en ese instante ocurre algo inesperado. Su cuerpo se sacude por completo debido a un espasmo muscular repentino. Aquello hace que Valorhart se pregunte si el chico aún no ha recibido tratamiento de magia curativa. Nuestro protagonista se burla de él por no conocer la razón, a pesar de ser un caballero. Después de todo, una vez que se recibe magia curativa, los músculos regresan a su estado original y se niegan a crecer. Valorhart acepta el punto sin discutir y se da la vuelta, comentando que, de todos modos, no estaba centrado en la curación. Por ahora, va a mostrarle una técnica que quiere que Idrian observe con suma atención.
la técnica secreta de espada del reino, la misma que los caballeros utilizan para construir su base fundamental. El arma se mueve con ferocidad mientras el caballero lanza tajos en todas direcciones. La demostración es impecable y culmina con un magnífico remate en espiral que deja a Idrian sin palabras. Al finalizar, el príncipe no puede evitar preguntar si esa es realmente la técnica básica de los caballeros. Valorhard lo toma como un insulto y explica que las armas de entrenamiento carecen de filo, pero que aprender desde lo básico siempre es lo mejor. De repente, Idrian comienza a reírse en la cara de su maestro. Se ha dado cuenta de cómo ha evolucionado la esgrima con el paso del tiempo. La gran técnica que una vez masacró al dragón loco, ahora se utiliza simplemente como una técnica de entrenamiento de bajo nivel. En su rostro se refleja la desolación, mientras su maestro le advierte que esa técnica no será suficiente para ganar la apuesta. Después de dominar lo básico, siempre podría buscar a otro instructor. El príncipe rechaza la idea de aprender otra esgrima. Está convencido de que esta técnica será más que suficiente. Sus palabras molestan un poco a Valorhard, pero al final decide acceder a sus deseos. De vuelta al entrenamiento, el chico practica el balanceo de su espada mientras analiza por qué la técnica del asesino de dragones es tratada como algo inferior. Comprende que la naturaleza de las técnicas debe evolucionar, pero la versión de Valorhard carece del espíritu de la matanza de dragones, a pesar de su correcta ejecución. Aquellos que rechazaron el corazón de Maná acabaron olvidando cómo insuflar su propio espíritu en la espada. Por eso, jamás podrían entender el verdadero valor de esa técnica. Mientras sigue perdido en sus pensamientos, Valorhard choca su espada contra la de Idrian, corrigiendo su postura. Le aconseja que concentre la fuerza en la hoja y no en los brazos. Golpea el vientre del príncipe y luego sus piernas, obligándolo a ajustar su postura para distribuir la fuerza de forma adecuada. Idrian sabe que su maestro tiene razón, su cuerpo actual es extremadamente débil para imitar correctamente la técnica. Aquello no debería ser considerado un trozo de basura descartada, y está decidido a demostrarle al mundo su valor con sus propias acciones. Pasan los días y las duras sesiones de entrenamiento continúan sin descanso. Tras un mes de práctica rigurosa, el sistema lo felicita por completar con éxito una misión. Sus niveles de obesidad severa se han reducido a obesidad normal, lo que significa que su metabolismo se adaptará y su cuerpo cambiará en consecuencia. El rasgo de torpeza ha desaparecido y el ejercicio solo lo hará más ágil. Su capacidad de maná sigue creciendo y el trastorno de sensibilidad al maná se ha desvanecido. Idrian gana confianza con cada movimiento, consciente de lo lejos que ha llegado en tan solo un mes. Su mentalidad es clara, perfeccionar su técnica un 1% más cada día. Sin embargo, vuelve a perderse en sus pensamientos. De pronto, la espada de Idrian es aplastada por la de su maestro, quien le había ordenado detenerse una y otra vez. Ambos permanecen en silencio bajo la fuerte lluvia. Las manos del príncipe muestran signos evidentes de fatiga. La sangre gotea de su agarre magullado mientras mira a su tío, sin entender qué acaba de pasar. Entonces observa el maniquí de entrenamiento frente a él. De un solo tajo le ha cortado ambas extremidades. Nuestro chico se queda sin palabras. Valorhard le grita llamándolo tonto, advirtiéndole que podría haber causado un daño real y temerario si hubiera estado usando una espada de verdad. Las manos de Idrian están cubiertas de callos y cortes. En ese momento, el sistema lo recompensa por su concentración extrema con el rasgo de superconcentración. Es una recompensa positiva. En sus últimos pensamientos, justo antes de desmayarse por el agotamiento, el chico cree que estuvo a punto de morir en ese instante. Valorhard observa a su alumno y comenta con resignación lo increíblemente terco que es el príncipe. La escena cambia entonces al interior de la habitación del protagonista. Despierta sobresaltado en su cama y pronto comprende lo ocurrido. Se desplomó en mitad del entrenamiento. Había llevado su cuerpo actual mucho más allá de sus límites. Mientras recupera la conciencia, recuerda la época en la que no era humano, cuando existía como una espada perfecta en todos los sentidos. A lo largo de su historia fue empuñada por figuras legendarias, un héroe de guerra sin nombre, un maestro de la espada, un rey mercenario y finalmente el propio fundador del reino. Él solo había guiado guerras hacia la victoria, exterminado innumerables monstruos y abierto el camino para que los héroes prosperaran. Gruhorn siempre había sido un consejero y maestro excepcional, y por esa razón anhelaba volver a blandir su arma hasta alcanzar nuevamente aquel estado de perfección, dedicando cada gramo de esfuerzo a ese objetivo. Sin embargo, la realidad es clara, su cuerpo actual es demasiado frágil, y si no descansa adecuadamente, terminará llevándolo a la ruina. Ya ha pasado un mes desde que creó el corazón de Maná, y durante ese tiempo ha acumulado una enorme cantidad de energía. Mientras medita, el príncipe se prepara para dar el siguiente paso, uno al que su sistema ya le permite acceder. Ahora, gracias a la expansión y evolución del corazón de Maná, su cuerpo es capaz de manejar una mayor cantidad de maná. Incluso su constitución física se ha ajustado para albergar ese núcleo, otorgándole mejoras físicas adicionales. Al final del proceso, el corazón de maná de Idrian es estimulado con éxito. Para ponerlo a prueba de inmediato, toma su espada y ejecuta un tajo limpio. Con ello, alcanza oficialmente el nivel de aprendiz de espada. Además, ahora puede acceder al nivel más básico del aura, algo evidente por las ondas que fluyen desde su hoja.
Lo fundamental ha sido aprendido con éxito. En la sesión de entrenamiento posterior, Valorheart menciona ciertos rumores que se están propagando por el reino en relación con la apuesta. Debido a ello, se ve obligado a entrenar al príncipe con mayor dureza, aunque no puede ocultar su molestia por el hecho de que Idrian aún no se apresure a encontrar una pareja. La persona que inmediatamente le viene a la mente es nada menos que el tercer hijo del imperio. Dejando eso de lado, el protagonista es consciente de que no puede enfrentarse directamente a un guerrero de doble cadena, así que empieza a preguntarse si podría comenzar combatiendo contra alguien que solo posea una. En otro momento de la historia, Idrian busca a Carls para recibir una actualización sobre su encargo. El caballero responde con seguridad, afirmando que cumplió exactamente con las órdenes y envió solicitudes de duelo por todas partes. Aún así, Carls no puede ocultar su preocupación y se pregunta por qué el príncipe desea entrenar con tantas personas distintas. La razón es sencilla: todos esos oponentes guardan resentimiento contra el molesto y arrogante príncipe. De hecho, están aprovechando intencionalmente esta oportunidad para intentar herirlo. A Idrian eso no le preocupa en absoluto, ya que es plenamente consciente de su estrategia. Su única condición es que su tío actúe como árbitro en cada combate. De este modo, se asegura de que nadie muera durante los encuentros, algo a lo que Valorheart difícilmente podría oponerse. Días después, finalmente tiene lugar el primer combate de entrenamiento. El primer contendiente contempla con asombro el majestuoso palacio del llamado Príncipe Canalla. Su nombre es Taylor Tailheim, el segundo hijo de una familia común perteneciente a un varón. Años atrás, el bastardo y gordo cerdo del príncipe denunció y ridiculizó públicamente a su hermano mayor y a su padre, destruyendo de inmediato el honor de la familia. Desde entonces, los Tailheim perdieron todo respeto y se convirtieron en objeto de burla. Por eso, Taylor ha acudido hasta aquí, para cobrarse su venganza contra el engreído príncipe en este combate. Poco después, se encuentra cara a cara con Idrian y lo saluda con el máximo respeto. Taylor destaca su condición de caballero aprendiz de una sola cadena, aunque su presentación resulta excesivamente larga para tratarse de un duelo no oficial. El protagonista, sin ningún pudor, lo humilla llamándolo débil, lo que no hace más que confirmar para Taylor lo arrogante que es realmente este príncipe. Valorheart percibe de inmediato el odio y la virulencia que emanan del joven y le ordena que se calme, recordándole que la pelea aún no ha comenzado. En un instante, Taylor pasa de ser una máquina de matar a un auténtico fanático al ver frente a él al comandante del norte. Incluso el propio Idrian llega a pensar que su tío merece el título de príncipe más que él, comentario que Valorheart aprovecha para provocarlo, recordándole lo despreciable que fue como noble en el pasado. Después de eso, ambos combatientes reciben la orden de tomar posiciones, se miran fijamente. Taylor es el primero en liberar su aura, avanzando con confianza y una sonrisa mientras se lanza al ataque para castigar al príncipe. Ejecuta un tajo aéreo, pero con solo observarlo, Idrian detecta varios movimientos desperdiciados en la técnica del aprendiz. Con absoluta naturalidad bloquea el ataque, dejando al caballero completamente atónito ante la demostración del corazón de maná. Taylor retrocede de un salto para mantener la distancia, preguntándose cómo es posible que un corazón de maná bloquee una cadena de maná. Su razonamiento es correcto, salvo por un detalle: solo utiliza una cadena, por lo que la diferencia no es tan grande y el impacto apenas le provoca un cosquilleo al príncipe. De forma inesperada, los espectadores comienzan a escuchar un sonido peculiar que emana de la espada, uno que sorprende incluso al propio Valorheart. Ese fenómeno recibe el nombre de El Llanto de la Espada. Incapaz de aceptar las capacidades del príncipe, Taylor vuelve a lanzarse al ataque de manera impulsiva. Este golpe es más pesado que el anterior, pero el protagonista logra defenderlo sin problemas. El intercambio se transforma en un choque formal de espadas, con ambas hojas cruzándose mientras los combatientes retroceden. En ese instante, Idrian empieza a sentir la fatiga, evidenciando cómo los anillos de maná son el completo opuesto al corazón de maná. Solo ese enfrentamiento ha sido suficiente para que sienta su maná al borde del colapso y del reflujo. Al mismo tiempo, la expresión de su oponente resulta todo un espectáculo. Idrian recuerda que Taylor es el segundo hijo de su familia y se burla de él por ser incapaz de controlar sus emociones. Acto seguido, el príncipe se recompone y entra en un estado de concentración aún más profundo. Invoca entonces un hechizo de despertar. Después de todo, aunque la espada sea considerada mágica o divina, forma parte de su propia alma. El corazón de maná reconoce oficialmente su férrea voluntad y el primer color se impregna en el núcleo que antes era incoloro. La voluntad dormida del matadragones es convocada por primera vez. Así, la memoria de la espada se une a un corazón creado específicamente para masacrar dragones. La habilidad Corazón del Matadragones entra en acción y Idrian adopta un estado dracónico. Su cuerpo ahora recibe el apoyo directo de la voluntad del dragón, como parte de los poderes de la espada Matadragones. Desde la distancia, aquel príncipe que antes carecía de poder ahora parece la encarnación misma de la muerte, mientras un aura carmesí se derrama a su alrededor.
Taylor queda paralizado por el terror ante esa visión, mientras Valorheart exige de inmediato que el duelo se detenga. Sin embargo, lleno de determinación, el despiadado príncipe se impulsa como un cohete, decidido a masacrar a su oponente. En un flashback se revela la petición especial que el príncipe le hizo a su tío, que lo detuviera sin dudar si alguna vez intentaba matar a su oponente. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora. La situación obliga al comandante del norte a intervenir de inmediato, activando una habilidad que pulveriza al príncipe y lo envía volando contra un muro. Al menos, Valorheart logra detenerlo a tiempo. Inmediatamente después, el resto de los caballeros irrumpe desde todas direcciones para arrestarlo, convencidos de que su ataque reciente pudo haber terminado en el asesinato del príncipe. Es una ofensa grave. Sin embargo, el protagonista se levanta de un salto para evitar que molesten a su maestro. Al fin y al cabo, fue él quien ordenó a Valorheart actuar, solo que jamás pensó que el bro lo dejaría inconsciente de esa manera. El príncipe pierde el conocimiento y cuando despierta más tarde, su corazón de maná late con violencia debido a las secuelas. Su tío es un maldito monstruo, poseedor de una fuerza incomparable, y recibir ese ataque de frente provocó un flujo inverso que lo dejó fuera de combate. La buena noticia, no hubo daños permanentes, todo está bien, además, porque terminó ganando el encuentro. El príncipe se reía cuando, de pronto, su maestro y tío se le acercó para tratar un asunto importante. El comandante recuerda la espada que el chico utilizó, subrayando que jamás le enseñó un estilo semejante. Entonces, el príncipe revela que se sumergió en la esencia de la espada y se volvió uno con ella. Lo que realmente molesta a su tío es que ese mismo príncipe, que ni siquiera ha vivido una pelea real, estuviera manifestando una intención asesina divina. La esencia de su supuesto espíritu apesta a sed de sangre, y aunque Valorheart tampoco puede negar ese hecho, la revelación sorprende al príncipe, que esperaba recibir un sermón cursi. El comandante del norte se burla y explica que, ante todo, él es un soldado, alguien que camina por la senda de ganar por cualquier medio necesario. A pesar de su propia filosofía despiadada, sigue teniendo problemas con la sed de sangre de Idrian, ya que un arma así no distingue entre amigos y enemigos. El príncipe replica que está esforzándose por corregir sus debilidades, mientras su tío materno observa con interés su desarrollo, preguntándose si el chico acabará siendo consumido por sus demonios internos. Después de 3 días de sesiones de entrenamiento, Taylor termina derrotado, mientras el príncipe le agradece por su ayuda. Es una lástima que no haya podido obtener su venganza, y el protagonista incluso se burla de él por no lograr lo que quería. Entonces, Idrian ordena a su criada traer un regalo especial que tenía reservado para la familia Talheim. Él sabe bien que el antiguo príncipe engreído cometió atrocidades en el pasado, y aunque ese obsequio no basta para compensarlo, al menos es un gesto para hacer las paces. Taylor queda desconcertado ante el cambio de personalidad del príncipe canalla, mientras el chico le dice que se largue, reflexionando que ni siquiera debería molestarse en limpiar los desastres del príncipe original. En otro momento de la historia, la noticia de las sesiones de entrenamiento del príncipe canalla se extiende rápidamente por todo el reino. La gente anhela ver guerreros que se enfrenten a él y pongan en su lugar al insignificante príncipe. Todos daban por hecho que el primer príncipe sufriría terriblemente, pero incluso tras numerosas sesiones no llega ningún rumor sobre el sufrimiento de Idrian. Al contrario, los guerreros que regresan hablan bien de él, describiéndolo como un hombre amable y benevolente. El cambio es tan radical que los ciudadanos comunes empiezan a creer que a esos combatientes les lavaron el cerebro para obligarlos a guardar silencio. Irónicamente, cuando esta noticia llega a oídos del protagonista, estalla de furia. La única razón por la que esos guerreros no dicen nada es la paliza monumental que recibieron en combate. Idrian considera que esos nobles son un desperdicio de espacio, pero su tío se burla de él, señalando que encaja perfectamente en la misma descripción. Cansado, el primer príncipe mira a su oponente más reciente y lo amenaza con educación para que esta vez revele los verdaderos resultados. Idrian espera que eso acalle a los críticos y los rumores. Sin embargo, al día siguiente surgen aún más chismes. Ahora la gente cree que el príncipe gordo está manipulando los resultados para salvar su pellejo, simplemente no deja de acumular derrotas morales. Negándose a seguir pensando en los nobles, descarga toda su frustración en el entrenamiento. Cada atajo es más feroz que el anterior, cortando el aire con un maná ardiente. Su corazón de maná arde con vitalidad cuando se gira hacia Carls para preguntar por los oponentes restantes. El caballero le explica que hoy se enfrentará a su último rival. El príncipe ya ha alcanzado un nivel en el que los aprendices no representan una amenaza, pero Carls le asegura que esta última oponente es una auténtica caballero que ha dominado su espada. Ella nunca estuvo satisfecha con las técnicas de su familia y decidió convertirse en una élite de la Orden de Caballeros para perfeccionar su propio estilo. La descripción resulta atractiva para Idrian justo cuando Arwen Kirgayen hace su entrada. La mujer avanza hacia la arena mientras los caballeros comunes la reconocen como la guerrera de la Orden del Brillo de Hierro, conocida como la flor que florece en el acantilado, la rosa espinosa e incluso la mujer que rompe los corazones de los hombres. Cada uno de sus pasos desprende una elegancia cautivadora.
El simple hecho de que el primer príncipe haya logrado captar su atención ya es un elogio en sí mismo, mientras una decidida Arwen aguarda el inicio del combate. Los Caballeros del León de Hierro son una orden reconocida como una auténtica élite. Entre sus filas destaca Arwen, una caballero en prácticas cuyo talento prodigioso ya le ha asegurado la membresía. Entonces surge la gran incógnita: ¿por qué Idrian tendría que enfrentarse a una oponente tan excepcional? La respuesta parece estar en un antiguo malentendido entre ambos, uno que lleva a nuestro protagonista a creer que el infame príncipe basura ha regresado solo para provocar otra pelea absurda. Buscando respuestas, Idrian le pide a una de sus criadas que le cuente qué ocurrió en aquel entonces. Nerviosa, ella confiesa que el príncipe, con su actitud arrogante, acosó a Arwen. En términos simples, eso significa que ahora está a punto de recibir una paliza histórica por parte de ella, alimentada por ese rencor del pasado. Idrian ya está cansado de las estupideces del imprudente príncipe. Según el relato, aquel gordito llegó incluso a ponerle la mano encima, y Arwen no dudó en burlarse de él por intentar tratar a sus caballeros como si fueran de su propiedad. Con el orgullo destrozado, el príncipe explotó y la llamó fea. Así fue aquella interacción, una escena digna de un canalla enfrentándose a una caballero. Sin embargo, en el presente, por la forma en que Idrian observa a Arwen, está claro que la palabra fea no encaja en absoluto. Ella se inclina ante él con respeto, convencida de que no ha cambiado en lo más mínimo. El príncipe, intentando salvar su dignidad, asegura que ahora es una persona distinta, aunque la expresión poco amistosa de Arwen deja claro que está a punto de darle una buena lección en combate. En ese momento entra en escena el árbitro y tío del príncipe, el conde Valorhart. Él permite que Arwen se presente formalmente y ella ofrece un saludo impecable. Valorhart le aconseja que tenga cuidado, señalando que el joven príncipe maneja una espada bastante feroz. Bromas al margen, el duelo está a punto de comenzar y ambos toman posición. El combate inicia oficialmente con Arwen mostrando determinación y una frialdad impecable. Por su parte, Idrian se siente emocionado al poder medir fuerzas con una caballero auténtica. La llamada mujer asesina avanza con movimientos pulidos y letales. El príncipe logra bloquear el primer choque, pero la abrumadora diferencia de maná lo hace salir despedido, escupiendo sangre al instante. Elegante y concentrada, Arwen no le da tregua y mantiene la ofensiva. Las espadas chocan una y otra vez, mientras Idrian es lanzado de un lado a otro como un muñeco, cediéndole a ella el control total del duelo. Cuando Arwen se acerca para gestar el golpe final, Idrian se ve obligado a activar su estado de cazadragones, liberando una sed de sangre sofocante. La presión es tan intensa que ella queda momentáneamente aturdida, lo que le permite al príncipe desviar su espada. Arwen retrocede, recupera la postura y, jadeando, analiza el estilo de combate de su rival. Idrian, apenas manteniéndose en pie, comprende entonces que, aunque solo use un anillo, Arwen no se parece en nada a las demás. Al mismo tiempo, activa la habilidad Juicio, que revela las estadísticas de la caballero, sus fortalezas, debilidades e incluso rasgos de personalidad. El simple hecho de que el príncipe pueda ver su nivel deja claro que también tiene lo necesario para derrotarla. Este Gilgamesh de bajo presupuesto libera su aura carmesí, provocando que Arwen responda de la misma forma. Ambos se lanzan al ataque a velocidades salvajes, dando inicio a la verdadera batalla. Varios minutos después, los dos combatientes están exhaustos en el punto álgido del duelo. La pelea es tan pareja que Valorhart interviene y decide suspender el encuentro hasta el día siguiente. El príncipe actúa con arrogancia, afirmando que estaba a punto de acabar con todo. Arwen, sin quedarse atrás, se burla diciendo exactamente lo mismo. Aunque ambos desean continuar, el conde no piensa pasar allí todo el día y considera que los dos necesitan atención médica urgente. El sanador se acerca para tratar las heridas de Idrian, pero él apenas le presta atención, concentrado en mirar fijamente a Arwen. Ella le devuelve la mirada cargada de desprecio. Luego, ambos se giran en direcciones opuestas, compartiendo el mismo pensamiento: no perderán contra el otro. El segundo día termina exactamente en el mismo punto muerto, y para el tercero, ninguno muestra intención de rendirse. Arwen demuestra una habilidad extraordinaria, y el hecho de que el príncipe haya resistido tanto tiempo deja claro que él tampoco es ningún inútil. Justo antes de que comience la tercera ronda, Idrian decide decirle algo. Arwen cree que va a disculparse y se prepara para rechazarlo. Su orgullo como caballero fue herido y quiere recuperarlo en el campo de batalla. Pero, aunque su actitud es admirable, el príncipe jamás pensó en disculparse. En su lugar propone una apuesta, ya que ninguno está dispuesto a retroceder. La recompensa es simple y peligrosa. El perdedor deberá concederle al ganador un deseo, sea cual sea. Los caballeros reaccionan de inmediato, intentando detenerlo, pues consideran que es demasiado arriesgado que un príncipe de la familia real haga semejante promesa. Idrian lo silencia y pide directamente la opinión de Arwen. Ella señala que, por su posición, normalmente no podría aceptar, pero al tener ahora plena libertad para decidir, acepta el reto sin dudarlo. Encantado con su respuesta, Idrian se enfrenta a ella en la tercera ronda. Ambos intercambian espadazos caóticos, buscando quebrar primero la voluntad del otro.
Entonces ocurre algo inesperado. Idrian ejecuta un movimiento tan rápido y audaz que deja completamente desconcertada a la prodigiosa caballero. Arwen no puede creer la velocidad que ha alcanzado en solo un día, como si siempre hubiera estado ocultando su verdadero poder. Las espadas chocan sin descanso mientras ambos se mueven por la arena, aunque ahora el panorama ha cambiado. Es el príncipe quien domina el combate, obligándola a retroceder y llegando incluso a arañarle el rostro. Sin darle respiro, Idrian se acerca a ella para lo que parece ser el ataque definitivo. Su técnica es tan veloz que supera la capacidad defensiva de Arwen. Las armas chocan una última vez. Una espada sale despedida, hecha a pedazos. La caballero cae de rodillas mientras los espectadores presencian al claro vencedor. Arwen no logra aceptar el resultado, mientras el príncipe Idrian Leonberg reclama su victoria sobre Arwen Kirgayen. En cuanto a su recompensa, es sencilla. El príncipe Idrian Leonberg quiere poseerla, aunque no de una manera turbia. Tranquilos. Karls había conseguido el puesto de guardia real del primer príncipe. El trabajo resultaba sorprendentemente sencillo, incluso considerando la arrogancia del heredero. En aquellos días no existían berrinches, y ahora, al recordarlo, Karls vuelve a ver al príncipe entrenando con una disciplina implacable incluso bajo la tormenta. Su dedicación terminó destrozando por completo el maniquí de práctica, y fue entonces cuando el guardia distinguió en su rostro una sed casi extática por el combate. En ese instante comprendió que Idrian estaba destinado a la grandeza. La escena cambia entonces al presente. El resto de los guardias está horrorizado, y Karls no es la excepción. Poseer a alguien es algo atroz, más aún si se trata de un caballero. Arwen le pregunta si eso es realmente lo que el príncipe desea. El protagonista lo confirma y añade que ella, por ahora, no es más que una aprendiz incapaz de derrotar a un simple príncipe canalla. Precisamente por eso, lo que quiere de ella en este momento es todo el potencial de la guerrera llamada Arwen Kirgayen. Después, esa aclaración aligera el ambiente y la toma por sorpresa, justo cuando Idrian declara que desea un caballero leal, alguien que no lo proteja solo por obligación real, sino que permanezca fiel en la fortuna y en la desgracia. Gracias a su habilidad de escaneo puede prever el talento excepcional de Arwen en la espada, motivo por el cual se mantiene firme en su decisión de reclamarla como caballero. En otro momento de la historia se explora el pasado de la joven. Desde pequeña anhelaba convertirse en caballero, era una de las mejores entre los de su edad y aún así nadie le otorgaba el reconocimiento merecido. Por eso entrenó todavía más duro, duplicando esfuerzos para vencer a cada rival. Tras derrotar a todos los aprendices que conocía, acumuló resultados impresionantes, pero ni siquiera así fue reconocida como caballero formal. Sin embargo, ahora por fin recibe el aprecio adecuado, se le concede crédito, un potencial y un futuro prometido por el mismísimo primer príncipe. Apenas puede creerlo, así que le ruega a Idrian una sola cosa, que la trate primero como caballero y después como mujer. Si puede cumplirlo, obedecerá cada una de sus órdenes. Es una petición digna de admiración. Ambos se sostienen la mirada mientras Idrian acepta. Inmediatamente después, la prodigiosa caballero se arrodilla ante su príncipe reconocido y jura lealtad a Idrian Leonberg de por vida. Los espectadores quedan atónitos y, para responder como corresponde, el primer príncipe la nombra caballero oficialmente. Recita una oración que inevitablemente recuerda a aquella escena de Game of Thrones en la que Jaime nombra caballero a Brienne de Tart. En la siguiente escena, Arwen entrena sin descanso. Sus colegas no pueden creer que haya jurado lealtad a un príncipe tan sinvergüenza. Los rumores desagradables se esparcen con rapidez. Algunos se preguntan si existe una relación turbia en secreto, insinuando que la usa como amante mientras mantiene su título de caballero como fachada. Todos esos estúpidos rumores comienzan a irritar profundamente al protagonista, quien aún no logra escapar de su pésima reputación, muy al estilo de Lloyd Frontera. Todos lo tratan como la escoria del mundo, y al notar la impotencia del príncipe, el guardia real recuerda las palabras que Idrian pronunció aquel día. Durante el duelo, había declarado que no deseaba a un caballero que lo protegiera por mero deber real. Sus palabras marcaron a Karls, y ahora el joven confirma que sigue creyendo firmemente en ellas. Después de todo, si la corona asignara a Karls a otro puesto, tendría que obedecer en lugar de mantenerse leal al príncipe. Para tranquilizarlo, Idrian le asegura que también puede hacer un juramento como el de Arwen, si así lo desea. Con sinceridad en la mirada, el guardia le pregunta si lo aceptaría. Sorprendentemente, el protagonista se niega, alegando que no tiene interés en Karls ni en el placer de entrenarlo. Es un comentario simple, pero habla completamente en serio. De cualquier modo, Idrian recibe una notificación oficial de la familia real, queda liberado de su periodo de prueba y se le concede la entrada al próximo banquete. Lo sorprendente, la libertad condicional se levanta casi 2 meses antes de lo previsto, de modo que, pese al enojo inicial del rey, algo lo hizo cambiar de decisión. El príncipe no tiene idea de qué pasa por la cabeza de ese hombre, y sinceramente no le importa que la restricción termine. Jamás pensó abandonar el palacio.
Más tarde, una de las sirvientas lee algo intrigante que capta su atención. Se trata de una nueva invitación para el primer príncipe. Ella le entrega la nota y lo anima a revisar el contenido. Es una fiesta social entre jóvenes nobles, un club que el príncipe canalla solía frecuentar en el pasado. La sirvienta lo describe como un lugar incomprensible repleto de actos impuros, básicamente una combinación de alcohol y mujeres. El protagonista no quiere volver a ese camino y rechaza asistir a una reunión tan inútil, hasta que le da la vuelta a la nota. La carta proviene de Bernardo, de la familia Eli, su supuesto amigo, un nombre que despierta sus recuerdos. Gracias a su tío, Idrian sabe que la familia Eli apoyaba con fuerza el uso del corazón de maná y que terminó en la ruina hace un siglo. Movido por la curiosidad hacia la familia de su amigo, el príncipe decide participar en el evento, esperando en el fondo que aún no se hayan derrumbado por completo. 4 meses después de apoderarse del cuerpo de Idrian Leonberg, el joven príncipe había dejado atrás una cantidad absurda de peso. Mandó a hacer un atuendo a medida, diseñado exactamente a su gusto, líneas limpias, sin adornos innecesarios, puro minimalismo. Lo más impactante, la grasa desapareció por completo y ahora el chico parecía salido de una pasarela en vez de recordar a una bola de boliche. Hasta el propio Idrian se sorprende al verse, mientras el sastre no puede ocultar su fascinación. El príncipe le permite encargarse también del segundo conjunto para el palacio, aunque le pide paciencia, sus medidas aún podrían cambiar. La escena cambia entonces. El príncipe se dirige a un evento social, plenamente consciente de lo insoportable que resulta vivir rodeado de guardias y miembros del carruaje. Es asfixiante. En medio del trayecto, su mirada se detiene en una cicatriz que cruza el cuello de su sirvienta. La razón es tan ridícula como cruel, su incompetencia. Había cometido un error, y el bastardo del antiguo príncipe gordo la castigó sin piedad. Idrian siente un desprecio genuino por esa versión pasada de sí mismo, incapaz de tolerar que alguien traumatizara así a quienes lo servían. Aunque la había visto incontables veces, jamás le preguntó su nombre. Lo hace sin rodeos y descubre que se llama Adelia Bayern. El apellido resuena en su mente, apenas aparece en los registros de la nobleza. Después, el pensamiento lo arrastra hacia la historia. En otro momento de la historia, mucho antes de que las ciudades existieran, múltiples razas prosperaban junto a los humanos. La humanidad era saqueada y asesinada por su debilidad, hasta que llegó la Gran Guerra. Al final de aquella era sangrienta, los humanos se alzaron como salvadores de su propio destino y terminaron convertidos en la especie más poderosa del continente. Entre todos ellos destacaron los 5 electores. Una de esas figuras legendarias blandía la espada Gruhorn, una mujer que desafió hordas de monstruos colosales mientras se preguntaba qué sería de ella y de su fiel arma cuando la guerra terminara. No esperó la respuesta, se lanzó al combate y decapitó de un solo tajo a Eda, el rey de los gigantes. Con esa muerte concluyó una era de explotación y el mundo la conocería como Agnes Bayern, la marquesa de la espada de sangre de hierro. No había nadie como ella. Insultaba a los monstruos mientras los despedazaba, encadenando groserías con la precisión de un combo y escupiéndolas más rápido que Eminem en pleno rap. Incluso Gruhorn parecía incómoda ante semejante torrente verbal. El bro, la espada, quedó traumatizado por el recuerdo, pero Idrian no puede evitar quedarse boquiabierto al notar que la descendiente de esa leyenda está sentada frente a él. ¿Qué demonios ocurrió para que la familia Bayer cayera tan bajo? Inmediatamente después, Carls anuncia la llegada al destino. El protagonista desciende del carruaje decidido a hablar con Adelia más tarde, dejando tanto a la sirvienta como a su guardia real completamente desconcertados. Afuera, un hombre de cabello plateado lo recibe llamándolo querido viejo amigo. Es Bernardo de la familia Eli, quien le expresa una gratitud sincera por su transformación. Idrian percibe algo curioso en él, lo bastante interesante como para despertar la intriga de Bernardo. El príncipe solo sonríe y asegura que venir fue una excelente idea. Esta noche promete ser divertida. Después, la historia se traslada a un club repleto de rufianes ebrios que murmuran y se provocan entre sí. La fiesta está en su punto más alto, pero Bernardo no sale de su asombro ante la actitud del príncipe. Lo normal sería verlo borracho, coqueteando sin vergüenza, sin embargo, permanece en silencio. El aura que lo rodea es distinta. Incluso cuando un borracho se acerca para mencionar los rumores sobre su victoria contra Arwen, Idrian no responde. Pronto toda la sala comenta aquella victoria espectacular. Algunos sujetos repugnantes fantasean con cómo se verá Arwen bajo la armadura. Sereno, Idrian le pregunta al hombre si tiene hermanos. El tipo confiesa que posee un hermano menor, y eso arranca un suspiro de alivio al príncipe. ¿La razón? Ahora puede destrozar a ese bastardo sin borrar el linaje familiar. Su puño sale disparado y el golpe es tan brutal que el hombre sale volando. La atmósfera se corta con un cuchillo. El miedo y el impacto dejan a todos sobrios en un instante, Bernardo incluido. Idrian, en cambio, parece extasiado de que exista ese hermano menor. Así puede aplastarle los huevos con total satisfacción sin acabar con la herencia de la familia. Mientras el hombre chilla como un cobarde, el príncipe, frío, imponente, declara al hermano menor como el nuevo heredero del clan.
La paliza no se detiene y la brutalidad de Idrian deja a la multitud helada. El pobre hombre, convertido en saco de boxeo, ni siquiera comprende qué hizo para merecer semejante castigo. Idrian aprovecha el momento para dejar algo claro: no piensa tolerar que lo traten como a un canalla, aunque muchos se empeñen en verlo así. Sus palabras, cargadas de un dramatismo casi shakespeariano, desconciertan por completo a los invitados. Y como si el mensaje aún no fuera suficiente, remata la explicación con otro puñetazo. Después de todo, sus puños se expresan con mucha más claridad que cualquier discurso. Tras pulverizar al primer desgraciado con una ráfaga de golpes digna de Mike Tyson, llama a Bernardo. El aludido cae de rodillas al instante, no tiene la menor intención de acabar como su predecesor. Idrian le recuerda con un tono inquietante aquella promesa de que haría el día bastante entretenido. Sin entender qué demonios le ocurrió al príncipe, Bernardo recibe la orden de convocar a los caballeros reales y sale disparado para cumplirla, mientras los demás invitados permanecen en silencio, incapaces de apartar la mirada. Entonces, Idrian ordena a las mujeres del fondo que se retiren, gesto que pone nervioso a cierto individuo. El hombre intenta escabullirse, pero el príncipe lo detecta enseguida. Le dice que puede marcharse junto a la mujer si quiere, siempre y cuando le permita arrancarle las pelotas tal como hizo antes. Solo imaginarlo paraliza a los presentes. Seamos sinceros, pocas amenazas resultan tan aterradoras como esa. Después, Idrian les recuerda que ya le faltaron al respeto cuando se negaron a arrodillarse, que incluso se burlaron de él y de su caballero. Para formalizar los cargos y castigar como corresponde a quienes insultan a la realeza, ha hecho venir a la Guardia Real. Karls no duda en calificarlos de traidores y basta una sola orden para que los guardias los sometan con entusiasmo. Idrian da la instrucción con firmeza, decidido a que nadie escape a las consecuencias. La escena cambia entonces. Tras el incidente, el príncipe es convocado ante el rey por su nuevo y voraz intento de sembrar el caos. 14 hijos de nobles han sido arrestados bajo cualquier excusa imaginable. El rey está furioso. Su hijo ha invocado la autoridad de la familia real y ha castigado a múltiples casas nobles, lo que sin duda provocará una reacción violenta. Idrian, que conoce bien a su padre, señala exactamente ese temor antes de afirmar que todos ellos son parias y basura irrecuperable. Incluso le sugiere enviar cartas a ciertos destinatarios, en especial a los hermanos de los sinvergüenzas arrestados. El rey, harto de escucharlo, le ordena retirarse y el príncipe obedece sin mostrar la menor preocupación. En otro momento de la historia, volvemos a su encuentro con la sirvienta. Por más que intenta consolarla, la pobre Adelia se desmorona entre lágrimas, preguntándose qué hizo tan mal. Parece un cachorro maltratado por el antiguo príncipe hasta quedar destrozado. Su familia ni siquiera figura entre los nobles de verdad, y ni los propios descendientes de los Leonberg parecen recordar la relevancia de los Bayer, como si un fragmento entero de la historia hubiera sido borrado. La incomparable contribución de Agnes Bayer ya no vive en la memoria de nadie. Todo lo relacionado con esa casa se ha desvanecido, y aún así el protagonista percibe con claridad el potencial latente en la esgrima de Adelia. Se trata nada menos que de una rango S, encubierta, dotada de rasgos extraordinarios. Posee carnicero, que se activa al ver sangre, y también maníaco de la guerra, señal inequívoca de una obsesión por el combate. Sin embargo, conviven en ella corazón frágil y cuidadora, cualidades que la vuelven alguien bondadoso y pasivo. El resultado es una espadachina de talento inigualable, cuyos rasgos, una vez pierde la cabeza, nadie puede contener. Llega un punto en que el propio protagonista contempla la idea de liberar esa carnicería sobre el mundo. Después de todo, ignorar un talento de rango, ese sería un desperdicio. Ahora bien, entra en juego el rasgo mentalidad de esclavo, que describe a un sirviente feliz de servir y profundamente leal a su señor. Aprovechando esa ventaja, Idrian le exige un juramento de lealtad absoluta. La petición resulta desconcertante, ya es su sirvienta, pero el príncipe aclara que quiere más. Desea que se convierta en su caballero y lo quiere de inmediato. La joven, tímida y quebradiza, se niega al principio. Se considera demasiado insignificante para asumir un papel tan crucial. Pero él conoce la verdad sobre su linaje y le promete que se hará responsable de ella. A cambio, deberá jurarle lealtad y servir sin cuestionar. La estrategia es simple: si Adelia no puede controlar su propia locura, él se encargará de hacerlo desde fuera. Al comienzo, ella duda de que cumpla su palabra respecto a su familia. Sin embargo, la confirmación del príncipe la llena de alegría, sobre todo cuando se ofrece a traerlos a la capital para que pueda verlos siempre que lo desee. Ese gesto basta para que jure su lealtad. Así, al igual que Arwen, entona el cántico y declara que servirá al primer príncipe durante el resto de su vida. Idrian, satisfecho, la nombra oficialmente su subordinada, obligada a obedecer sin rechistar. Incluso le da una palmada en la mano, gesto que ilumina el rostro de la joven. Y aún así, mientras todo parece quedar sellado, una inquietud se cuela en la mente del príncipe, que no puede evitar preguntarse si ha tomado la decisión correcta. Idrian repasa en silencio los rumores que han inundado el palacio desde que despertó en ese cuerpo. Todos murmuran sobre cada uno de sus pasos, sobre lo callado y volátil que parece ahora. También recuerdan con morbo cómo el príncipe mimado de antes solía reunir a los hijos de la alta nobleza solo para golpearlos y arrojarlos a las mazmorras por puro entretenimiento.
Y por supuesto, nadie deja pasar el escándalo más reciente: haber nombrado caballero personal a una simple sirvienta que jamás había empuñado una espada. Sabe que no importa lo que haga, la sombra del antiguo dueño del cuerpo seguirá provocando odio. Incluso su decisión de elegir a esa doncella ha sido retorcida por un rumor desagradable, uno que asegura que está formando un harén bajo su autoridad. Lo que más le repugna es esa sensación de que todos creen tener derecho a opinar sobre su vida. Nunca imaginó que convertir a una sirvienta en caballero desataría una tormenta semejante. Tiene la impresión de que el mundo entero aguarda su fracaso. En su mente ya ve a su padre, el rey, furioso, repitiendo que otra vez debe limpiar el desastre de su hijo. Casi puede oír a su tío maldecirlo como siempre y a su hermano menor burlarse con esa actitud astuta y superior. Se hunde aún más en esos pensamientos, atrapado entre la frustración y el miedo. Entonces, de pronto, una sirvienta irrumpe anunciando que la reina ha llegado. El pánico lo atraviesa al instante. El corazón le da un salto mientras suplica en silencio a los dioses un respiro. Está exhausto de discusiones y miradas constantes, pero su madre no hace más que avivar el incendio. Lo reprende con dureza, confesando que creyó que por fin había corregido su conducta, aunque ahora parece recaer en sus viejos y deplorables hábitos. Declara que ya es hora de que se integre a la sociedad y se case. Según ella, en cuanto escoja esposa, sentará cabeza y dejará de vagar como un demente. Idrian ni siquiera entiende de qué habla, pero a la reina no le interesa. Eleva la voz como cualquier madre enfurecida y le ordena escuchar, porque una madre siempre tiene la razón. Si ha decidido que debe casarse, entonces se casará. Dicho eso, gira sobre sus talones y se marcha, dejándolo paralizado, preguntándose qué demonios se supone que debe hacer ahora. Más tarde, convoca a la sirvienta Delia. La joven se sienta frente al príncipe con los nervios a flor de piel, visiblemente aterrada. Él le explica ciertos asuntos y ella, con timidez, pregunta si de verdad obtendrá maná. Idrian confirma con calma que recibirá un tipo especial, un corazón de maná. Acto seguido, canaliza su propio poder y moldea ese corazón dentro del cuerpo de la chica, recordando que este mundo ha olvidado a la legendaria reina de la espada. Pero él no, evoca cada detalle: el camino que recorrió, la espada danzando como un ser vivo entre sus manos, la gracia absoluta con la que la blandía. Quiere despertar ese mismo destino en Adelia, convencido de que ese sendero le pertenece. Incluso rememora el latido imponente del corazón de maná de la reina de la espada, orgulloso y resuelto. El corazón de maná termina de formarse y una notificación del sistema confirma que la impronta es completa y estable. Adelia contempla la suave luz dorada que brilla en su pecho, totalmente atónita. En un susurro incrédulo, pregunta si ese es realmente el poder del maná. Cuando todo concluye, Idrian aclara que lo que presenció fue el método de refinamiento para crear un corazón de maná y le indica que lo practique siempre que pueda. De repente, la angustia asoma en el rostro de la joven, pero su preocupación cambia de rumbo cuando Idrian se desploma y se raspa las rodillas. El esfuerzo lo ha dejado sin fuerzas. Ella corre a ayudarlo, aunque él rechaza el gesto, restándole importancia y asegurando que solo está un poco cansado. Adelia duda un instante antes de preguntar en voz baja cómo alguien como él pudo escoger a una humilde sirvienta. Sin paciencia para más preguntas, Idrian le ordena retirarse. Al notar que no se mueve, se vuelve y le exige saber por qué lo mira como a un cachorro perdido. La muchacha inclina la cabeza con rapidez, mezclando temor y respeto, y jura servirle con lealtad absoluta durante el resto de su vida. La respuesta lo satisface. Él le recuerda que jamás olvide que es su amo, y Adelia recibe esas palabras como una medalla. Sin embargo, mientras el príncipe se aleja, ella piensa que quizá no recuerde esa promesa del modo en que él espera. Unos días después, Karl se presenta para informarle sobre Bernardo Eli. Cuenta que la Guardia Real lo ha tomado como testigo de un incidente reciente y que las órdenes oficiales son estrictas. Nadie podrá verlo antes del juicio. Idrian se sorprende de que existan juicios en este mundo y pregunta con naturalidad si también deberá asistir. Su caballero responde que la realeza nunca comparece como testigo. El alivio le arranca casi un suspiro, aunque una inquietud persiste. Todo este proceso está recibiendo demasiada importancia. En medio de la conversación, su atención se desvía hacia Adelia, la observa fijamente y le pregunta cómo se ha sentido últimamente. La pobre se queda rígida por la sorpresa, sin esperar semejante interés. Entonces, él pregunta por el maná, si ya se ha estabilizado. Adelia se recompone y responde que sí. Al oírlo, Idrian se pone de pie sin vacilar y anuncia que desde ahora lo acompañará en el entrenamiento. Le ordena cambiarse, reunirse con él en el campo y dejar atrás el trapo de limpieza, porque desde este momento es un caballero. En el campo de entrenamiento, Idrian estira el cuerpo con movimientos lentos y relajados. Justo cuando está por empezar su rutina, alguien lo interrumpe, su tío Valorhart. El hombre lanza una pregunta y Idrian responde con una agudeza impertinente, sin la menor intención de lidiar con él. Su verdadera atención está en otra parte, en una chica que lucha por completar su carrera alrededor del campo. Le pregunta a su tío si ha oído los rumores y luego declara sin rodeos que la está convirtiendo en caballero.
Como era de esperar, las palabras encienden la ira de Valorhart, lo acusa de obligar imprudentemente a una joven y de desperdiciar el tiempo en ideas estúpidas. Idrian corta en seco, ordenándole que deje de entrometerse en sus asuntos como siempre. La discusión escala rápido, las palabras se vuelven cuchillas que cruzan el aire hasta que Adelia termina su 10ª vuelta y cae al suelo. Valorhart ni siquiera la mira. Sin aliento y temblorosa, la chica comienza a disculparse, rogando perdón por ser tan mala corredora. Idrian le dice de inmediato que lo olvide, da un paso al frente, coloca una espada de madera en sus manos y explica que hoy solo verá las posturas básicas. Ejecuta unos cuantos movimientos simples, firmes y precisos, y luego le pide que los imite. Lo que ocurre después deja a todos inmóviles. Como una bailarina experta, Adelia empieza a moverse. Sus pasos fluyen con naturalidad, la postura es impecable y la espada acompaña cada gesto con una elegancia inesperada. Valorhart y Idrian observan en silencio, incrédulos, cómo reproduce las técnicas a la perfección tras verlas una sola vez. Al terminar, lo mira y pregunta con suavidad si lo hizo bien. Un escalofrío recorre la espalda de Idrian. Por primera vez, el miedo se abre paso. A ese ritmo podría superarlo demasiado pronto. Piensa con amargura que el control solo existe cuando el débil teme al fuerte, y si ella crece más allá de él podría volverse peligrosa. Pero sus pensamientos se cortan en seco cuando nota el brillo codicioso en los ojos de Valorhart mientras observa a la joven. Idrian se acerca y empuja a su tío, advirtiéndole que se calme y que no alimente ninguna idea sucia sobre ella. Valorhart responde con una sonrisa desdeñosa y se burla, afirmando que Idrian sigue siendo un novato que apenas ha sostenido una espada unos meses, alguien incapaz de manejar un potencial tan abrumador. Ahí Idrian traza la línea, no permitirá que lo menosprecien. Su corazón de maná despierta, el mismo que guarda la profundidad del rey gigante, el dragón de luz y de seres que bebieron la sangre de incontables vidas. Una parte de su alma responde a la ira y emerge bajo su mando. Llamas rojas envuelven su cuerpo mientras su presencia estalla hacia afuera. Con fría autoridad fija la mirada en Valorhart y su voz cae pesada e inapelable cuando declara que Adelia le pertenece. Idrian advierte a su tío que no mire a Adelia ni siquiera piense en ella. Detesta profundamente que alguien intente forzar aquello que no le pertenece. En ese mismo instante percibe cómo su sentido de la realidad comienza a desmoronarse. Su conciencia se desliza hacia un estado extraño, helado y oscuro, donde no existe la diferencia entre la vida y la muerte. Comprende el peligro al instante. Si continúa así, su cuerpo acabará fusionándose con la espada y su alma será devorada por la hoja demoníaca, Gruhorn. No puede permitirlo. Idrian se resiste con todas sus fuerzas, lucha contra la atracción, enfrenta a sus demonios internos y obliga al poder demoníaco a regresar a su jaula. Poco a poco vuelve en sí como el príncipe Idrian, justo a tiempo para captar el final del discurso de su tío. Este habla con tono grandilocuente sobre cómo un caballero ordinario puede salvar la vida de 10.000 soldados, y cómo uno excepcional es capaz de proteger a cientos más. Idrian apenas presta atención. Para él, su tío ya no es solo un pariente, sino el gran comandante de la frontera, el hombre que guía ejércitos entre cadáveres y campos de guerra. Aún así, la lección no despierta ningún interés en él. Su indiferencia vuelve a irritar al tío, que una vez más comienza a increparlo con dureza. Entonces, Adelia finalmente decide hablar por sí misma. Declara con firmeza que su cuerpo y su alma pertenecen a Idrian y que no obedecerá las palabras del tío. Idrian siente una chispa de orgullo ante su determinación y responde lanzándole una sonrisa burlona. Con absoluta calma explica que su objetivo original al entrenarla era simplemente ayudarla a perder peso y que ahora que ha llegado tan lejos no tiene nada más que enseñarle. Le ordena al tío que se marche y deje de entrometerse en sus asuntos. El tío se retira furioso, con el rostro severo y la irritación mal disimulada. Sin embargo, continúa visitando el palacio sin faltar un solo día, observando a Adelia y su entrenamiento desde la distancia. Como Idrian le ha prohibido estrictamente intervenir, no puede hacer nada más que mirar. Ver a aquel hombre arrogante sufrir en silencio se vuelve, para Idrian, extrañamente entretenido. Poco después, la escena cambia. Adelia retoma su postura con la espada y Idrian apenas puede creer lo que ve. Ya ha aprendido el renacimiento de la espada. Él la aplaude, genuinamente complacido por su progreso, y por primera vez Adelia muestra un orgullo sincero en su rostro. Sin embargo, el momento de calma dura poco. El tío interrumpe de nuevo y exige saber si Idrian también le ha enseñado el corazón de maná. Cuando Idrian lo confirma, la ira del tío estalla sin contención. Comienza a gritar, acusándolo de enseñarle a Adelia absurdos trucos de viajero, en lugar de guardarlos para sí mismo. Idrian se gira bruscamente y le ordena que se marche de inmediato. El tío lo maldice, afirmando que existía un camino mucho mejor y que Adelia poseía un potencial inimaginable que Idrian acaba de arruinar. Sin perder la calma, Idrian ordena a su guardaespaldas que lo escolte fuera. El tío se niega a ser tocado por un guardia de bajo rango y abandona el lugar por su cuenta, consumido por la furia. Después de que la tensión se disipa, Adelia se acerca y le pregunta en voz baja si las técnicas que está aprendiendo son realmente trucos insignificantes. Idrian lo niega con firmeza, le explica que su tío no entiende de lo que habla. La verdad es que la gente de esta era moderna ha olvidado por completo que es un verdadero corazón de maná.
De lo contrario, jamás lo habrían desechado como si fuera un par de zapatos rotos. Con una certeza tranquila, Idrian le promete que pronto descubrirá el auténtico poder del maná. Más tarde, en otro momento de la historia, el tío regresa al campo de entrenamiento y clava una espada de madera frente a Idrian, exigiendo que demuestre su valor. Declara que usará un solo anillo, y que si Idrian logra obligarlo a retroceder aunque sea medio paso, reconocerá su conocimiento y su poder. Idrian toma la espada y pregunta con calma cuál es la apuesta. El tío responde que si gana le concederá un deseo, cualquier cosa que quiera, incluso las técnicas secretas de la familia. No es lo que Idrian desea en realidad, pero acepta sin vacilar. De inmediato, Idrian carga hacia adelante, apuntando directamente a la garganta de su tío. Este sonríe, señalando que era obvio que atacaría el cuello. Tal como lo predijo, Idrian insiste una y otra vez en ese punto. Cada golpe es veloz y preciso, pero el tío los esquiva todos con facilidad. Se mueve sin esfuerzo hasta que finalmente bloquea la espada de Idrian y le da un leve empujón, preguntándole si eso es todo lo que tiene. Luego lo aparta y se burla, cuestionando si ya se ha rendido. Idrian aprieta los dientes, es terco y considera a su tío insoportablemente molesto, pero no puede negar una cosa: es aterradoramente fuerte e inteligente. Está esperando el momento en que Idrian libere su maná para aplastarlo sin piedad. Idrian no piensa darle esa satisfacción. Con ese pensamiento comienza a murmurar para sí mismo. Le resulta extraño recordar cómo, hace 400 años, existían innumerables corazones de maná y los caballeros que los poseían realizaban hazañas increíbles. Sin embargo, cuando apareció una habilidad considerada útil tiempo después, todos olvidaron el corazón de maná y se adaptaron a lo nuevo. Con el paso de los años, la gente llegó a creer que la técnica de la cadena de maná era un método superior. Valorhart lo escucha murmurar y le pregunta qué está intentando decir. Idrian responde con serenidad que no está de acuerdo en absoluto y que la comparación en sí misma es errónea. Afirma que el corazón de maná nunca fue débil, siempre fue débil quien lo utilizaba. Luego le pregunta a Valorhart si alguna vez ha oído hablar del poema marcial heroico. Valorhart le grita que se calle, alegando que el campo de entrenamiento es para cruzar golpes y espadas, no para canciones ni poemas. Idrian solo sonríe y le dice que es un necio por llamar técnica de bajo nivel al corazón de maná. Acto seguido comienza a recitar el poema grabado en lo más profundo de su pecho. Canta sobre 100 batallas ganadas contra 20 aprendices que soñaban con convertirse en guerreros heroicos. A medida que las palabras fluyen, el poema marcial heroico empieza a tomar forma. El poder surge con cada verso recitado. La fuerza de aquellas victorias se derrama en su cuerpo, recorre sus brazos y termina concentrándose en la hoja. Poco a poco, su espada comienza a brillar, respondiendo al poema con una luz ascendente. La notificación del sistema aparece, indicando que los efectos del poema del indulto se han activado, mientras el maná fluye con violencia alrededor de Idrian. Valorhart no se deja impresionar y afirma con frialdad que haga lo que haga Idrian, no servirá de nada. Mientras dependa del corazón de maná, jamás podrá romper la cadena de maná. Idrian se lanza contra su tío, pero Valorhart esquiva el ataque con total facilidad, usando su espada. El maná del anillo empuja el flujo del corazón de maná hacia atrás y obliga a Idrian a retroceder apenas un paso. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Para dominar el poema, Idrian ha entrenado más de 100 veces y ha resistido el maná del anillo en más de 1000 ocasiones. A lo largo de esos 100 combates soportó 1000 oleadas de maná opuesto. Entonces lanza un tajo, liberando el poder del Stainsei. Siente que por fin su hoja es digna. Pero al atacar de nuevo, Valorhart vuelve a esquivar. Idrian no se detiene y presiona con ataques consecutivos, hasta que por primera vez Valorhart comienza a mostrar señales de preocupación. Inmediatamente después, Valorhart reúne todo su poder para repelerlo. Lo acusa de arrogante por afirmar que no todos los corazones de maná son iguales. Clava la espada en el suelo y provoca una explosión que lanza a Idrian contra la pared. Con voz cansada, declara que la pelea lo ha aburrido y anuncia que ha terminado porque ya ha ganado. Idrian, sin embargo, comprende algo crucial. Dentro de un rango común, los puntos marciales heroicos por sí solos no son suficientes. Apoyándose en su espada, logra ponerse de pie y comienza a relatar una historia de hace 400 años. Habla del error fatal que cometieron los caballeros. No dejaron enemigos para las generaciones futuras. Creyeron que sus relatos, sus técnicas de espada, los 6 latidos del corazón y los poemas de sus victorias se transmitirían sin cambios. Pero el nuevo mundo olvidó las canciones de dragones y reyes gigantes, relegándolas a mitos demasiado absurdos para ser reales. Valorhart no escucha nada. Está convencido de que Idrian solo está fantaseando y no entiende ni una sola palabra de su discurso. Idrian, cansado de los juegos, ve a su tío como lo que es, un caballero arrogante y necio. Entonces, la oscuridad del demonio de la espada, Gruhorn, se eleva como una tormenta ante sus ojos. Idrian declara que si Valorhart no puede comprender el verdadero poder, él mismo se lo enseñará. En otro momento de la escena, las manos del demonio consumen por completo el cuerpo y la mente de Idrian. Comienza a recitar el poema de la matanza de dragones, mientras su cuerpo se tensa bajo un poder abrumador.
Debido a su bajo rango, algunas partes del canto se omiten, pero un verso dominante permanece. Idrian repite el mantra una y otra vez, y la energía pura de ese verso golpea a Valorhart con violencia. Idrian ataca y Valorhart comprende que, si esto continúa, podría morir. Después, una nueva explosión estalla y lanza a Idrian de espaldas contra el suelo. Cuando el polvo finalmente se disipa, Valorhart revela la verdad. No está usando un solo anillo menor como prometió, sino un pentágono completo de anillos. Lejos de desanimarse, Idrian se siente emocionado. Incluso con los 4 anillos activos, su espada permanece intacta y corta el maná del anillo con el poder del corazón de maná. Se pone de pie, dejando a Valorhart atónito y confundido. Él esperaba que el maná del anillo superara al corazón de maná, pero eso no ocurrió. Idrian clava la mirada en su tío y declara con calma y firmeza que ha perdido. Idrian siente cómo el canto del dragón y el filo de la espada se ensañan con su frágil cuerpo humano. Se aferra a las sábanas con los dientes apretados mientras maldice esa condenada Gesta Sanctorum. No tarda en comprender que el dolor es el precio inevitable por arrancar a la fuerza el poder del poema del dragón decapitado. Su cuerpo está hecho jirones, pero cada riesgo ha valido la pena. Esta es la primera hazaña marcial que ha tejido completamente por sí mismo, y el orgullo le calienta el pecho. Recita el poema una y otra vez desde lo más profundo de su corazón. El sistema indica que su rango como dios de los duelos ha aumentado ligeramente. Debería bastar para enfrentarse al tercer príncipe. De pronto, Adelia irrumpe en la habitación, luminosa de alegría al verlo finalmente consciente. Le cuenta que, tras su colapso, la reina estalló de furia contra Valorhart. Jamás la había visto tan enfadada. En el fondo, Idrian no puede evitar sentirse satisfecho. Su tío bien merecía aquella reprimenda. Adelia añade que Valorhart pidió ser avisado en cuanto despertara. La idea no le agrada en absoluto, así que se deja caer de nuevo sobre la cama y le dice que solo ha abierto los ojos para escuchar las novedades. Ahora necesita descansar. Sabe que si no repara adecuadamente su espíritu, dañado por el uso excesivo de la Gesta Sanctorum, pagará un precio espantoso. Los recuerdos de distintas realidades y del pasado se fundirán en un caos sin forma hasta que la frontera de la realidad se derrumbe en su mente. Se convertiría en un loco, un inútil, atrapado otra vez entre las memorias de la espada. Tan solo imaginar ese abismo lo hace estremecerse. Es el peor destino que podría concebir. Después le habla a Adelia de su antepasada Agnes Bayer, la espadachina legendaria, y de cómo ella debería ser capaz de heredar los poderes de la Gesta Sanctorum. Adelia se pierde un instante imaginando la grandeza de su ancestro. El viaje hacia el castillo del León de Hierro fue, sin exagerar, un completo desastre. Aprendió a montar sobre la marcha, entre vómitos constantes, caballos encabritados y giros innecesarios que pudieron evitarse fácilmente. Aunque el plan inicial era un trayecto de medio día, terminaron alcanzando su destino tras casi una jornada completa. Aún así, el prestigio de los Leones de Hierro de la casa Wolloden quedó patente en la imponente comitiva que aguardaba para recibir al noble vástago de Leonberg. Desde el primer vistazo, aquellos leones resultaron mucho más briosos de lo esperado. El motivo era evidente. Esos jóvenes no debían sentirse precisamente felices de que su diosa hubiera sido arrebatada por un príncipe inútil. Divertido por la tensión en el ambiente, Idrian avanzó con paso confiado hacia Arwen. Frente a ella, la honorable caballero dobló la rodilla y ofreció el saludo más respetuoso a su señor. En ese mismo instante, los Leones de Hierro estuvieron a punto de abalanzarse sobre el primer príncipe. Su reacción fue inmediata, pero la de Adelia Bayer no se quedó atrás. Si Adelia perdía los estribos ante aquella hostilidad, las consecuencias serían nefastas. Idrian tuvo que arrancarla de su hirviente y asesina rabia. Por suerte, llevaba tiempo cultivando su sumisión. Girándose hacia Arwen, invitó a la Rosa Espinosa a continuar la conversación en otro lugar. Aún quedaban muchas historias sin compartir, y sería mejor si los leones que la seguían los acompañaban. La escena cambia entonces a los campos de entrenamiento, la primera parada del príncipe tras su llegada. Tenía un interés genuino por ver en acción a los Leones de Hierro, conocidos como los mejores del reino. Idrian lanzó un desafío abierto a cualquiera que se atreviera, pero consciente de que su estatus como primer príncipe podía resultar intimidante, prometió bajo el nombre de Leonberg que nadie sería considerado responsable por los resultados de los duelos del día. Cuando mimarlos no dio resultado, pasó a la provocación directa. Si nadie estaba dispuesto a cruzar espadas con él, tal vez su fama mundial no fuera más que un alarde vacío. Incapaz de tolerar más las burlas, Darkus, de la casa de Nan, dio un paso al frente. Admitió no ser digno de representar la espada de los Leones de Hierro, pero afirmó estar dispuesto a dar la cara. El príncipe sonrió, satisfecho de que alguien hubiera caído en su provocación. Darkus tomó la iniciativa y cargó con su espada de madera desenvainada. Idrian respondió al primer intercambio con una fuerza atronadora que destrozó el cuerpo de Darkus desde dentro. Su cabeza pelirroja se deslizó por el suelo fangoso del campo de entrenamiento. Uno menos, aún quedaban muchos. Sin detenerse, el príncipe animó a los caballeros a formar una fila y probar suerte.
El siguiente fue Paul Rotheim, un estudiante de tercer año, muy distinto al novato Darkus. El resultado fue el esperado. El caballero de rostro infantil fue apaleado sin posibilidad de responder. Después vino Haley, un aprendiz de quinto año que creyó haber encontrado el truco. No lo había hecho. Judith le siguió y el príncipe dejó claro que no existía favoritismo alguno. Uno tras otro, los orgullosos leones de hierro cayeron de forma espectacular. La paliza se prolongó durante mediodía y aún así Idrian no recibió ni un solo rasguño. Después de acabar con los aprendices, al príncipe le entraron ganas de molestar a los miembros oficiales de la orden. Para echar más leña al fuego, anunció en voz alta que Arwen regresaría con él a casa. La Rosa Espinosa aceptó el capricho de su señor sin vacilar. Ese simple gesto bastó para que uno de los caballeros oficiales se levantara y hablara. Había oído rumores sobre la afición del príncipe por las apuestas y propuso una para animar el ambiente. Antes de que el caballero pudiera avergonzarse con una propuesta insensata, Idrian intervino de inmediato y dejó claro que Arwen no sería el premio de ningún torneo, tendrían que apostar otra cosa. Arrojó su desgastada espada de entrenamiento y pidió a Karls una hoja real. El primer príncipe desenvainó la espada mágica y la puso en juego para el duelo. Cualquiera con ojos decentes podía reconocer que se trataba de un tesoro. Incómoda con el acuerdo, Arwen intentó ofrecerse a sí misma como premio, pero ella valía 1000 veces más que una simple espada. El valor de una futura maestra de la espada era incomparable al acero forjado. En otro momento de la historia, Danam de la casa Fahrenheit aceptó el desafío. Como caballero oficial de los Leones de Hierro, estaba a punto de romper una triple cadena, encontrándose prácticamente en doble cadena. Su espada era la 17ª hoja creada por el maestro artesano. Para mantener la justicia del combate, también estuvo dispuesto a apostar esa preciada arma. Tomándose el duelo con mayor seriedad, el príncipe decidió usar su arma principal, la 100ª y última obra del maestro, terminada apenas unos días atrás. Danham avivó sus cadenas. Aunque no compartía el camino de la espada que seguía el príncipe, los esfuerzos necesarios para alcanzarlo eran innegables. En señal de respeto, juró darlo todo en aquel duelo. Idrian, por su parte, jamás se acostumbraría a que se refirieran con desprecio a su corazón de maná como el camino equivocado. Había aprendido que el respeto que se le ofrecía a él debería pertenecer, en realidad, a la gente trabajadora que lo rodeaba. Antes del enfrentamiento, el príncipe instó a su doncella y caballero en formación, Adelia, a observar con atención lo que estaba a punto de suceder. Ese era el camino que ambos recorrerían. Afectada por el aura de su señor, Adelia sincronizó inconscientemente su frecuencia desde la retaguardia. Sin falta, estaba preparada para hacer todo lo que el príncipe quisiera y necesitara. Tenía un aspecto lamentable, no había logrado superar el demonio interno que su nefasto sobrino le había despertado. Aquel día, Valorheart solo venía a disculparse, había roto la promesa que se hizo a sí mismo y, como resultado, había causado una grave herida al príncipe. No puso excusas, aun sabiendo que las lesiones de Idrian habían sido consecuencia de un sobreesfuerzo extremo. La culpa debía de estar consumiéndolo por haber herido a un miembro de la realeza. Para compensar su error, Valorheart se ofreció a concederle cualquier cosa que pidiera. Si debía entregar sus ojos o incluso sus brazos para saldar la deuda, lo haría sin dudar. Al final, Idrian sintió lástima por aquel hombre talentoso, atrapado por un demonio interno tan trivial, y decidió mostrarse generoso. Su demanda fue sencilla, solo quería salir un poco. El periodo de confinamiento forzado había terminado, así que debía ser libre de marcharse. Eso sí, no hablaba de una simple excursión de un día, planeaba alejarse bastante de la capital. Organizar el itinerario llevaría tiempo, y no podían aspirar a un destino demasiado lejano. Aún así, Valorheart aceptó sin dudar y se puso manos a la obra de inmediato. Después de la partida de su tío, el príncipe se quedó en la habitación junto a Karls. El caballero había esperado una petición mucho más descabellada. Después de todo, no todos los días se obtiene el favor de un conde. En realidad, Idrian solo quería que el viejo dejara de comportarse de forma tan rígida y patética, así que había pedido algo razonable. Escuchar al jefe hablar con tanta franqueza hizo que Karls estallara en carcajadas. En ese momento, Adelia entró en la habitación con una carta largamente esperada. Se trataba de un informe detallado de Lady Arwen Kirgayen. Había logrado un pequeño avance y pronto podría visitarlos. El mensaje era breve y dulce, una noticia positiva llegada en el instante perfecto. 5 días después, el tío Valorheart avisó de que todo estaba listo. 2 días más tarde, finalmente llegó el momento de partir. El primer feudo que visitarían se llamaba Elen, y el príncipe estaba tan emocionado que no podía estarse quieto. El condado de Elen era el principal centro de producción de armamento del Palacio Real. Contaba con una mina de hierro que suministraba material de primera calidad y con un poderoso gremio de herreros encargado de refinarlo. Más de la mitad de las armas y armaduras utilizadas por la familia real provenían de allí. Como el nivel de Idrian había aumentado considerablemente últimamente, ansiaba conseguir una nueva espada propia. En un principio había pensado tomar una del arsenal real, pero una orden directa del rey se lo había prohibido. Teniendo en cuenta cómo se comportaba el antiguo príncipe gordo, no podía culpar a su padre. Al menos, fuera del palacio podría hacerse con un arma decente.
Para su sorpresa, su tío se estaba tomando la excursión muy en serio. Así comenzó un viaje que se extendería por aproximadamente 20 días. A solo 3 días de la capital se alza su primera parada, Elen. Desde allí todavía les esperan otros 2 días de viaje hasta el castillo del León de Hierro. Por ahora, Idrian permanece atrapado dentro de un carruaje que no deja de sacudirse, condenado a un tedio insoportable. Frente a él viaja Delia, aunque para ser honestos, su compañía tampoco ayuda demasiado a espantar el aburrimiento. Quizá lo mejor sea emplear ese tiempo en revisar su corazón de maná. En ese instante, su reserva se encuentra completamente vacía, consecuencia directa de haber llevado el poema Matadragones más allá de sus límites. Debería ser seguro empezar a recargarlo, aunque sea lentamente. El traqueteo constante del carruaje vibra bajo sus pies, el viento frío se cuela entre las rendijas y las voces de los caballeros flotan en el aire. De cada una de esas sensaciones recoge diminutas motas de maná. Poco a poco consigue reconstruir y llenar aquel corazón que había quedado seco. Para su sorpresa, el corazón de maná recién formado es mucho más grande que el anterior. No es más que un atisbo de la voluntad superior, la marca que dejó haberse obligado a usar el poema. Su constitución física ha sufrido un cambio cualitativo. El corazón se ha expandido y ahora puede almacenar más combustible. Por caminos poco ortodoxos, ha alcanzado el nivel de experto en la espada, fortaleciendo su vínculo con la fuente y liberando algunas de sus autoridades. Su tercer ojo y su tercer oído también han sido potenciados de manera notable. En conjunto, una sola sesión de meditación lo ha catapultado a otro plano. Percibe el cambio radical incluso en el gesto más mínimo. Ha avanzado un paso más. Después de esos eternos 3 días de viaje, la caravana por fin arriba a Elen. El primer príncipe es recibido con todos los honores y escoltado personalmente por Edgar y Torran Selen, hijos del señor de la ciudad. Considerando el desgaste del trayecto, Edgar se ofrece a conducirlos primero a sus habitaciones. Mientras atraviesa la mansión Elen, Idrian entiende enseguida por qué ese condado es conocido como el corazón de la producción armamentística. Los pasillos están repletos de armas de toda clase. Sin embargo, al observar con detenimiento, resulta evidente que muchas de las hojas exhibidas son simples piezas decorativas, metal vistoso pero inútil en un combate real. Con esa primera impresión, duda seriamente de hallar allí lo que busca, así que solicita ser llevado al gremio de herreros del territorio. Edgar acepta con gusto. En el trayecto, el señor local advierte al príncipe: los herreros son gente áspera y obstinada sin excepción. Cuando se sumergen en su labor, ni siquiera notan la visita de su propio señor. Edgar se extiende en un largo preámbulo, pidiéndole que respete el espíritu de los artesanos, aunque su actitud pueda parecer ofensiva. La escena cambia entonces al interior de la forja. El calor del horno golpea con intensidad apenas cruzan la entrada. El aire vibra con el estruendo del hierro recibiendo martillazos. Las llamas rugen, los fuelles resoplan y los herreros dominan fuego y metal como si ambos obedecieran una misma voluntad. Entre todos esos sonidos, uno destaca con una claridad casi irreal y le roba el aliento al príncipe. En el centro de la sala, un anciano forja una espada con diligencia absoluta, capturando por completo la atención de Idrian. Por alguna razón, cada golpe rítmico del martillo lo arrastra de vuelta a su primer recuerdo como Gruhorn. Adelia limpia el sudor que resbala por la mejilla de su señor, arrancándolo de aquel ensueño cargado de nostalgia. Para entonces, el resto de la forja ya ha detenido su trabajo para ofrecer humildes saludos al príncipe, pero el anciano ni siquiera se inmuta y continúa concentrado en su tarea. Edgar presenta al hombre que encabeza el comité de bienvenida, Sakchen, jefe del gremio de herreros. A Idrian le importa bien poco, lo único que desea es contemplar la clase magistral que tiene delante. Sakchen, ansioso por ganarse el favor de la realeza, le grita al anciano que detenga su labor y muestre respeto. Idrian tiene que sujetar a ese hijo de fruta por la boca antes de que arruine el momento. A juzgar por los bancos vacíos y las miradas tensas de los demás herreros, todo indica que el jefe del gremio los había apartado sin que nadie se lo pidiera. Como gesto de respeto, Idrian les ruega que regresen al trabajo. Cuando cada uno vuelve a su puesto, el príncipe fija la vista y continúa presenciando lo que en su mente solo puede describirse como cine absoluto. Permanece allí, inmóvil, observando a un anciano sin camisa descargar el martillo una y otra vez contra el acero incandescente. El proceso lo absorbe por completo, se siente atrapado en un mundo ardiente. En todos los años de su existencia, jamás había experimentado una sensación semejante. Después de abandonar la forja, Edgar comentó que el anciano llevaba 6 meses forjando y fundiendo la misma espada una y otra vez. Cada arma que salía de sus manos era considerada una obra maestra. No en vano lo llamaban el maestro artesano. Ninguna de sus creaciones carecía de calidad, y aún así las arrojaba al crisol sin dudar. Durante el último mes apenas había dormido, entregándose por completo a su labor. Para alguien de su edad, aquello no dejaba de ser inquietante. Varios días después de llegar a Elen, el príncipe adoptó una rutina peculiar. Visitaba la forja al amanecer y no se marchaba hasta bien entrada la noche. Se limitaba a observar en silencio cómo el maestro mantenía su agotadora disciplina diaria. A diferencia de la tensión que había provocado la llegada del primer príncipe, su presencia no causó ningún incidente. Finalmente, su estancia en Elen alcanzó el último día.
Justo entonces, el artesano trabajaba con más ímpetu que nunca. El príncipe deseaba quedarse hasta ver el resultado final, pero ¿quién podía decir cuánto tardaría? Las responsabilidades lo llamaban y solo pudo partir cargando un profundo arrepentimiento. En la víspera de la partida, Idrian ordenó preparar un banquete de despedida. Inmediatamente después, tras la celebración, Edgar irrumpió a primera hora de la mañana frente a su puerta, gritando con emoción que la espada estaba terminada. Contagiado por el entusiasmo, el príncipe corrió hacia la forja y encontró al anciano sosteniendo un arma imponente. Con movimientos cuidadosos, limpiaba los bordes de su nueva y letal obra. Cuando la hoja estuvo completamente pulida y afilada, el maestro la entregó voluntariamente al príncipe. Al contemplarla, Idrian sintió que ciertas palabras resumían aquel instante. Era un arma encendida como el sol al asomarse por el horizonte, enfriada hasta adoptar un tono digno de las túnicas carmesí de la realeza. Una espada semejante al sol. Y el rey había nacido. Cuando llegó el momento de nombrarla, el artesano propuso el título de Damerún. Para él significaba crepúsculo, para el príncipe sería el amanecer. Tras entregar el arma a su legítimo dueño, el cansancio cayó sobre el anciano sin previo aviso. Antes de que se desplomara, el príncipe lo sostuvo entre sus brazos. Al notar el pulso débil que aún latía en su cuerpo, Idrian decidió permanecer una noche más en Elen. En su lecho de muerte, el artesano recordó el instante en que vio al príncipe observar su trabajo. Aquel primer día, la espada se había formado en su mente como si el destino la guiara. La propia hoja había elegido el día de su nacimiento. Sabiendo que el final estaba cerca, Idrian optó por ser honesto y reveló su secreto. Para sorpresa de todos, el anciano lo aceptó con serenidad. Después de todo, un herrero y una espada antigua comprenden el corazón del otro mejor que nadie. Como última voluntad, extendió su mano temblorosa y pidió sostener una vez más la espada que acababa de forjar. Aferrando la empuñadura, la bendijo para que alcanzara la grandeza que su dueño había tenido alguna vez. Idrian prometió que así sería, y el anciano exhaló su último aliento. Cuando el sol volvió a levantarse, Edgar apareció otra vez corriendo hacia la tienda del príncipe para elogiar la nueva Damerún, una hoja nacida prácticamente del alma. Intentó persuadirlo de que la espada del artesano no era adecuada para el combate y que sería mejor optar por una espada mágica. Aunque no era de primera categoría, la que presentó era, como mínimo, una fina pieza de grado medio. El príncipe vio de inmediato la treta, tomó la espada mágica sin el menor pudor y se negó a entregar a Damerún. Para evitar cualquier protesta, presionó a Edgar recordándole la lealtad que la familia Elen debía a la corona. Al noble, tan astuto como calculador, no le quedó otra opción que disimular y tragarse la pérdida. Su plan era seducir al príncipe con una espada mágica llamativa a cambio de la hoja del maestro, y terminó regalando 2 tesoros. Sin más demoras, la caravana se puso en marcha. La caballería avanzó a toda velocidad, mientras los carruajes y la infantería seguían a un ritmo más pausado. Era necesario recuperar el tiempo perdido. Después, al subir a su carruaje, el príncipe se encontró con el tío Valorhard. Apenas se habían cruzado durante la estancia en Elen, pues Valorhard había estado ocupado con otra misión. A partir de ese momento, cabalgarían sin descanso para alcanzar la fortaleza del León de Hierro antes del anochecer. Sin embargo, había un detalle curioso. El príncipe no sabía montar a caballo. Había sido literalmente una espada durante quién sabe cuánto tiempo, así que difícilmente podía haber aprendido a cabalgar. El viaje hacia el castillo del León de Hierro fue, sin exagerar, un completo desastre. Aprendió a montar sobre la marcha, entre vómitos constantes, caballos encabritados y giros innecesarios que pudieron evitarse fácilmente. Aunque el plan inicial era un trayecto de mediodía, terminaron alcanzando su destino tras casi una jornada completa. Aún así, el prestigio de los Leones de Hierro de la casa Wolloden quedó patente en la imponente comitiva que aguardaba para recibir al noble vástago de Leonberg. Desde el primer vistazo, aquellos leones resultaron mucho más briosos de lo esperado. El motivo era evidente. Esos jóvenes no debían sentirse precisamente felices de que su diosa hubiera sido arrebatada por un príncipe inútil. Divertido por la tensión en el ambiente, Idrian avanzó con paso confiado hacia Arwen. Frente a ella, la honorable caballero dobló la rodilla y ofreció el saludo más respetuoso a su señor. En ese mismo instante, los Leones de Hierro estuvieron a punto de abalanzarse sobre el primer príncipe. Su reacción fue inmediata, pero la de Adelia Bayer no se quedó atrás. Si Adelia perdía los estribos ante aquella hostilidad, las consecuencias serían nefastas. Idrian tuvo que arrancarla de su hirviente y asesina rabia. Por suerte, llevaba tiempo cultivando su sumisión. Girándose hacia Arwen, invitó a la Rosa Espinosa a continuar la conversación en otro lugar. Aún quedaban muchas historias sin compartir, y sería mejor si los leones que la seguían los acompañaban. La escena cambia entonces a los campos de entrenamiento, la primera parada del príncipe tras su llegada. Tenía un interés genuino por ver en acción a los Leones de Hierro, conocidos como los mejores del reino. Idrian lanzó un desafío abierto a cualquiera que se atreviera, pero consciente de que su estatus como primer príncipe podía resultar intimidante, prometió bajo el nombre de Leonberg que nadie sería considerado responsable por los resultados de los duelos del día.
Cuando mimarlos no dio resultado, pasó a la provocación directa. Si nadie estaba dispuesto a cruzar espadas con él, tal vez su fama mundial no fuera más que un alarde vacío. Incapaz de tolerar más las burlas, Darkus, de la casa de Nan, dio un paso al frente. Admitió no ser digno de representar la espada de los Leones de Hierro, pero afirmó estar dispuesto a dar la cara. El príncipe sonrió, satisfecho de que alguien hubiera caído en su provocación. Darkus tomó la iniciativa y cargó con su espada de madera desenvainada. Idrian respondió al primer intercambio con una fuerza atronadora que destrozó el cuerpo de Darkus desde dentro. Su cabeza pelirroja se deslizó por el suelo fangoso del campo de entrenamiento. Uno menos, aún quedaban muchos. Sin detenerse, el príncipe animó a los caballeros a formar una fila y probar suerte. El siguiente fue Paul Rotheim, un estudiante de tercer año, muy distinto al novato Darkus. El resultado fue el esperado. El caballero de rostro infantil fue apaleado sin posibilidad de responder. Después vino Halley, un aprendiz de quinto año que creyó haber encontrado el truco. No lo había hecho. Judith le siguió y el príncipe dejó claro que no existía favoritismo alguno. Uno tras otro, los orgullosos Leones de Hierro cayeron de forma espectacular. La paliza se prolongó durante mediodía y aún así Idrian no recibió ni un solo rasguño. Después de acabar con los aprendices, al príncipe le entraron ganas de molestar a los miembros oficiales de la orden. Para echar más leña al fuego, anunció en voz alta que Arwen regresaría con él a casa. La Rosa Espinosa aceptó el capricho de su señor sin vacilar. Ese simple gesto bastó para que uno de los caballeros oficiales se levantara y hablara. Había oído rumores sobre la afición del príncipe por las apuestas y propuso una para animar el ambiente. Antes de que el caballero pudiera avergonzarse con una propuesta insensata, Idrian intervino de inmediato y dejó claro que Arwen no sería el premio de ningún torneo. Tendrían que apostar otra cosa. Arrojó su desgastada espada de entrenamiento y pidió a Karls una hoja real. El primer príncipe desenvainó la espada mágica y la puso en juego para el duelo. Cualquiera con ojos decentes podía reconocer que se trataba de un tesoro. Incómoda con el acuerdo, Arwen intentó ofrecerse a sí misma como premio, pero ella valía 1000 veces más que una simple espada. El valor de una futura maestra de la espada era incomparable al acero forjado. En otro momento de la historia, Danam, de la casa Fahrenheit, aceptó el desafío. Como caballero oficial de los Leones de Hierro, estaba a punto de romper una triple cadena, encontrándose prácticamente en doble cadena. Su espada era la 17ª hoja creada por el maestro artesano. Para mantener la justicia del combate, también estuvo dispuesto a apostar esa preciada arma. Tomándose el duelo con mayor seriedad, el príncipe decidió usar su arma principal, la 100ª y última obra del maestro, terminada apenas unos días atrás. Danham avivó sus cadenas. Aunque no compartía el camino de la espada que seguía el príncipe, los esfuerzos necesarios para alcanzarlo eran innegables. En señal de respeto, juró darlo todo en aquel duelo. Idrian, por su parte, jamás se acostumbraría a que se refirieran con desprecio a su corazón de maná como el camino equivocado. Había aprendido que el respeto que se le ofrecía a él debería pertenecer, en realidad, a la gente trabajadora que lo rodeaba. Antes del enfrentamiento, el príncipe instó a su doncella y caballero en formación, Adelia, a observar con atención lo que estaba a punto de suceder. Ese era el camino que ambos recorrerían. Afectada por el aura de su señor, Adelia sincronizó inconscientemente su frecuencia desde la retaguardia. Sin falta, estaba preparada para hacer todo lo que el príncipe quisiera y necesitara. De regreso en la capital, Valorhart informó al rey que las vacaciones del príncipe habían terminado mucho antes de lo esperado. Mientras bebía té con absoluta calma, el monarca escuchó cómo Valorhart relataba su llegada al castillo del León de Hierro y la cadena de sucesos inesperados que se desencadenaron después. Según explicó, la situación tomó por sorpresa a todos los involucrados y además advirtió que los otros príncipes ya habían comenzado a mover sus piezas. El equilibrio de poder dentro de la familia real, añadió, estaba cambiando sin remedio. Entonces, sus pensamientos viajaron a un banquete real celebrado 6 años atrás. Cuando le preguntaron por qué había asumido el papel de guardián del niño, Valorhart reflexionó que no había hecho más que cumplir la singular petición de un viejo amigo. Recordó al segundo príncipe aquella noche, irremediablemente ebrio, recostado con arrogancia sobre el trono mientras se burlaba de su hermano mayor. El príncipe, pesado y descontrolado, ridiculizó al heredero frente a todos, desatando la indignación general. Sin una pizca de juicio, el borracho desenvainó su espada y atacó a su propia sangre. Para Valorhart no era más que un rufián patético, un caso perdido. Aquel banquete, explicó, estaba impregnado de corrupción. Cartas e intrigas corrían de mano en mano, y los venenos se servían con la misma naturalidad que el vino. Antes de que la tragedia estallara, Valorhart intervino y redujo la burda toxina a cenizas con su propio maná azul. Con ese acto también terminó de consumir lo poco que aún sobrevivía del afecto familiar. Sin embargo, ahora admitía que el príncipe consentido ya no era el mismo. Día tras día, el joven seguía transformándose. Valorhart concluyó que la supuesta locura nunca había sido real. Sosteniendo la taza entre sus manos, señaló que el niño en el que se había convertido no se parecía en nada a los demás. Luego suplicó al rey que le concediera una oportunidad a su problemático sobrino.
El rey, en silencio, se preguntó si quien había cambiado era Balohard o el príncipe. La tranquilidad se quebró de golpe cuando un soldado irrumpió en la sala, llamando con urgencia a Lord Walloden. Traía noticias alarmantes sobre el primer príncipe. Afuera, el patio de la fortaleza rugía de actividad mientras el duelo seguía su curso. York contempló el caos y comentó que algo extraordinario estaba ocurriendo. Balohard lo corrigió con frialdad. El peligro no recaía en el príncipe, sino en los caballeros lo bastante insensatos como para enfrentarlo. York dudó. ¿De verdad el chico poseía una fuerza tan aplastante? La respuesta llegó al instante. Varios soldados salieron despedidos por los aires. Otro caballero cayó sin resistencia, como si fuera de paja. Dunham gritó de dolor mientras rodaba por el suelo tras recibir un impacto devastador. Los espectadores observaban atónitos cómo el príncipe reclamaba una victoria más. Balohard, imperturbable, se limitó a confirmar que ya les había advertido. El príncipe se limpió el sudor del rostro y esbozó una leve sonrisa. Podía sentir cómo la resistencia comenzaba a resquebrajarse. Siguió llamando a nuevos retadores, obligando a más soldados a medir su acero contra el suyo. Recordó entonces las palabras de su tío: un caballero real nacía al alcanzar el segundo anillo. Lo que antes parecía una exageración, ahora resultaba innegable. Se movía con precisión inhumana, esquivando ataques sin el menor esfuerzo. Su cuerpo protestaba mientras lo empujaba más allá del límite. El peso de la energía del dragón verdadero aplastaba cada músculo. Aún así, ignoró el dolor y se entregó por completo al combate, al embriagador torrente de poder que corría por su interior. El ruido del mundo se apagó hasta que solo quedaron él y su adversario. Un ataque entrante se volvió lento ante sus ojos. Su mente avanzaba más rápido de lo que su cuerpo podía seguir. La sensación lo arrastró hacia recuerdos de una vida anterior, una existencia definida por la batalla. Sus ojos ardieron con una intensa llama azul cuando esquivó la hoja por una fracción de pulgada. Contraatacó con fuerza abrumadora y liberó una onda de choque que lanzó a su oponente a la distancia. Respiraba con dificultad, el agotamiento comenzaba a colarse en sus extremidades. Aún así, exigió otro rival. Bloqueó un golpe pesado con su desgastada espada de madera y mantuvo la concentración absoluta. Giró sobre sí mismo y respondió con fluidez, el maná azul envolviendo cada movimiento. El impacto sacudió todo su cuerpo, pero se negó a ceder un solo paso y utilizó esa misma fuerza para repeler violentamente a su enemigo. Finalmente se apoyó en la espada y tomó una profunda bocanada de aire. A su alrededor yacían cuerpos derrotados. Solo en el centro del patio parecía un vencedor indiscutible. Entonces estallaron los gritos. Los soldados anunciaban que había ganado 70 combates consecutivos. De repente, una luz azul explotó a su alrededor. Su aura se alzó con violencia mientras el maná se condensaba y detonaba, impulsándolo hasta el cuarto anillo con una liberación de poder atronadora. La presión inundó el patio y llevó a todos al límite. A medida que el resplandor se intensificaba, comprendió que su cuerpo por fin se estaba adaptando a la magia. El instante pasó y el agotamiento cayó sobre él sin piedad. Sus piernas cedieron y terminó de rodillas mientras el mundo giraba. El comandante Elías corrió para sostenerlo antes de que se desplomara. Cuando recuperó algo de aire, el príncipe aseguró que solo estaba exhausto. Elías elogió su fuerza sin reservas, confesando que jamás había presenciado un combate semejante. Los caballeros lo observaban ahora con respeto y admiración. Con ayuda del comandante, el príncipe se puso en pie lentamente, agradeció el apoyo y preguntó con voz débil si había logrado demostrar su punto. Elías aceptó sin titubear. El príncipe había superado todas las expectativas. Al recorrer el patio con la mirada, el joven entendió que había obtenido algo más que una victoria. Había asegurado su lealtad. Después, la realidad se impuso. Sabía que se había sobreexigido y que el precio llegaría más tarde. En silencio, reflexionó. El espíritu de los caballeros jamás cambia. La fuerza se respeta y el honor dicta que tanto la victoria como la derrota deben aceptarse con la misma dignidad. Con los preparativos concluidos, la procesión alineó los carruajes frente a la fortaleza, lista para partir. Idrian se despidió con serenidad, expresando su deseo de que sus caminos volvieran a cruzarse pronto. Les deseó fortuna al conde, al barón y a los demás, recordándoles que se mantuvieran a salvo hasta el próximo encuentro. Antes de marcharse, llamó al barón aparte para pedirle un último favor. Todo lo sucedido durante su estancia debía permanecer en el más estricto secreto. El barón no ocultó su desconcierto, estaba convencido de que un poder semejante debía revelarse por el bien de la humanidad. Idrian, con una sonrisa traviesa, dejó entrever su verdadera intención. Guardar silencio formaba parte de sus planes, pues quería sorprender a cierta persona. Al caer la noche, el grupo levantó un campamento en el bosque, envuelto por un atardecer vibrante. Carls se ofreció a patrullar los alrededores para garantizar la seguridad. A cierta distancia, Arwen observaba a Idrian en silencio, con la mirada fija, como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. No pudo evitar notar lo rápido que él se había adaptado a la vida salvaje. Idrian bostezó y admitió estar exhausto, sorprendido de haber aguantado tanto. Dentro de la tienda, Adelia pidió hablar a solas con su señor. Él sugirió que descansara en el carruaje, donde estaría más cómoda, pero ella se negó con firmeza, decidida a permanecer cerca por si llegaba a necesitarla.
Cuando finalmente se dejó caer sobre la cama, cada músculo protestó al mismo tiempo que la fatiga, implacable, terminaba por alcanzarlo. Mientras repasaba el día, comprendió que la Orden del León de Hierro era mucho más débil de lo que había imaginado. Ni siquiera sus figuras de autoridad lograban eclipsar a los verdaderos maestros de la espada. La mayoría de los caballeros apenas había alcanzado ese rango, un nivel que en otros tiempos exigía una lucha brutal. En silencio, criticó a Valorant y a los de su generación por haber desperdiciado un talento extraordinario. La capacidad estaba allí, pero el miedo o la complacencia les habían impedido llevarla hasta el límite. Entonces lo entendió con claridad. Esta era fluida de manera distinta a su vida pasada. Decidido a no tropezar con los mismos errores, resolvió reconstruirse como correspondía, incluso si debía empezar desde cero. Su puño se cerró con una determinación renovada. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Valorheart entró en la tienda y preguntó si ya pensaba dormir. Idrian animó a su tío recordándole que nunca es tarde para perseguir las propias ambiciones. Valorheart elogió los logros de su sobrino y señaló que ya se había ganado la lealtad del León de Hierro. Al compararlo con los otros príncipes, aseguró que ninguno actuaría jamás con semejante libertad ni convicción. El cambio repentino en su tono inquietó a Idrian, que no pudo evitar preguntarse qué le ocurría a su tío. Valorant aclaró entonces que no hablaba de la apuesta relacionada con los otros príncipes, sino de su acuerdo anterior. La condición había sido derrotar a un caballero de doble cadena, y Idrian ya la había cumplido al vencer sin esfuerzo a Dangan. Reconociéndolo, Valorant honró solemnemente la promesa hecha en aquel momento decisivo. Juro mi lealtad a Idrian como mi señor legítimo, sirviéndole como un vasallo fiel y comprometiendo toda la fuerza de la Tercera Legión a su causa. El pánico cruzó el rostro de Idrian. Insistió en que jamás había pedido tal devoción. Le recordó a su tío que solo había solicitado confianza, no vasallaje, y rechazó con firmeza cualquier insinuación de que ambicionara el trono maldito. Después, al regresar, el castillo estalló en un alboroto digno de la llegada de un rey. Sirvientas y asistentes lo rodearon en cuestión de segundos. Abrumado por el caos y visiblemente irritado, ordenó que despejaran el área y lo dejaran solo. Desde la distancia, los guardias observaban la escena con diversión. La irritación del príncipe les resultaba extrañamente entrañable. Finalmente, su cámara le concedió un raro instante de silencio, que se hizo añicos cuando el tercer príncipe irrumpió sin anunciarse. Proclamó a gritos su regreso y se burló de la ausencia de Idrian. Lo acusó de reunir fuerzas en secreto y juró vengarse de lo que consideraba una traición. Agotado, Idrian descartó las acusaciones una vez más. No tenía interés en el poder ni en la sucesión, aunque sabía perfectamente que a esas alturas nadie le creería. Inmediatamente después llamó de nuevo a Valorheart y le pidió abandonar las formalidades. Su tío, sin embargo, habló de honor. Le recordó que la casa Valhart era el escudo que protegía al reino de los monstruos del norte, y que si Idrian decidía actuar como rey, ese escudo se movería por él. También advirtió que el conflicto era inevitable y prometió que no permitiría que nadie dañara a su sobrino. Cuando por fin quedó solo, Idrian meditó sobre el peso de ser el primer príncipe. El cansancio volvió a envolverlo mientras anhelaba, aunque fuera, un breve periodo de paz. Su objetivo permanecía intacto, eliminar la amenaza inminente con rapidez para poder descansar al fin, y para lograrlo necesitaría una fuerza lo bastante abrumadora como para aplastar a cualquier oponente. Más tarde, el gran salón resplandecía bajo la luz de los candelabros, iluminando a la nobleza reunida para el banquete. El príncipe Leonberg entró con una presencia imponente que capturó toda la atención. Poco después, el heraldo anunció la llegada del primer príncipe, Idrian Leonberg. Al cruzar el umbral, sintió innumerables miradas clavarse en él, curiosas, envidiosas, calculadoras, y cuando sus ojos encontraron los de su padre al otro lado del salón, ambos intercambiaron una mirada silenciosa, cargada de significado, entre el príncipe y el rey que aguardaba en el trono. Idrian descendía las escaleras cuando, abajo, la multitud estalló en vítores y coreó su nombre sin contenerse. Entre los asistentes, una mujer noble lo distinguió y reaccionó con una emoción tímida, casi sobrecogida por lo increíble que lucía. Para ella, su porte digno evocaba la majestad de un rey en su juventud. Idrian, en cambio, al notar aquellas reacciones exageradas, solo sintió irritación. En su mente, desechó todo el espectáculo como una ridiculez, preguntándose por qué armaban tanto alboroto solo porque había perdido algo de peso. A sus ojos, los supuestos nobles del reino parecían más un chiste de mal gusto que personas merecedoras de respeto. Mientras los observaba con mayor detenimiento, algo todavía más perturbador salió a la luz. Todos compartían el mismo rasgo, corazón de serpiente. Idrian lo reconoció al instante como la marca del karma maligno, propia de quienes roban a otros y aplastan innumerables vidas. La revelación le revolvió el estómago, sobre todo al comprender que todos escondían algo tan vil bajo apariencias impecables. Sin embargo, en medio de ese mar de nobles corruptos, una sola figura resultaba digna de reconocimiento. Taylor era distinto, honesto por naturaleza e incapaz de traicionarlo, permanecía intacto ante aquella mancha repulsiva. Cuando sus miradas se cruzaron, Taylor le ofreció una sonrisa cálida y sincera, anclando a Idrian a la realidad en medio de tanta hipocresía.
Entonces, un hombre dio un paso al frente y se dirigió a Idrian con una sonrisa educada, maravillándose de lo magníficamente que su Alteza había crecido. Idrian ni siquiera se molestó en reconocerlo. En lugar de eso, esbozó una sonrisa brillante y genuina y llamó a Taylor, señalando que, ya que había llegado, debería haberse adelantado para saludarlo. Tomado por sorpresa, Taylor se quedó rígido, momentáneamente nervioso por un abordaje tan directo. Se recompuso enseguida, ofreció una sonrisa amable y se disculpó, explicando que solo deseaba agradecerle la invitación. Al verlo reaccionar, Idrian reflexionó en silencio. Personas como él podían carecer de talento, pero estaban libres de corrupción, y en su mente eso bastaba. Eran recipientes adecuados para albergar las semillas que pensaba plantar desde ese momento. Antes de que la escena continuara, el potente anuncio de un guardia atravesó el salón y exigió la atención de todos. Declaró formalmente que la autoridad de la figura entrante había sido legítimamente reconocida por su majestad, el emperador del Imperio de Bourgogne. El nombre de Clean Montpellier de Bourgogne resonó con énfasis, seguido por la proclamación de la entrada del embajador Clean de Bourgogne-Montpellier. Las puertas se abrieron de par en par y la atmósfera cambió de inmediato. Idrian quedó atónito, con la mente sumida en la confusión, mientras intentaba comprender quién podía ser aquel visitante inesperado. Momentos después, el embajador del Imperio de Bourgogne, Clan de Bourgogne-Montpellier, cruzó el umbral. Al verlo, todos los presentes se inclinaron al unísono en señal de respeto. Bourgogne se acercó a Idrian y lo saludó con una sonrisa relajada, comentando que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro. En el instante en que lo vio, la tensión se apoderó del cuerpo de Idrian. El nombre Bourgogne retumbó en su mente. Era el némesis contra el que él y su compañero habían luchado durante muchísimo tiempo, 400 años atrás. Un nombre que había dejado incontables cicatrices en el país, y verlo ahora frente a miles de personas encendió en Idrian una furia contenida. Mientras esos pensamientos se agitaban en su interior, el caos estalló sin previo aviso. Un hombre derramó accidentalmente su vino sobre Idrian. El pánico lo dominó mientras se disculpaba de inmediato y preguntaba con ansiedad si estaba ileso. Se apresuró a explicar que había corrido para saludarlo y había cometido un error terrible. Suplicaba perdón una y otra vez, mientras Idrian le clavaba una mirada fría y furiosa. El bullicioso salón quedó en absoluto silencio. Rompiendo la tensión, Idrian se dio la vuelta con calma y declaró que tendría que cambiarse de ropa. El anciano se inclinó profundamente, disculpándose de nuevo, culpando a su cuerpo envejecido por fallarle y admitiendo su grave descortesía. En ese momento, Carls dio un paso al frente y anunció que lo escoltaría. Idrian preguntó entonces quién era el responsable del disturbio, y Carls aclaró de inmediato que se trataba de su excelencia, el marqués Bielefeld. Idrian se limpió el vino de la boca y la ropa con una toalla. Una leve sonrisa apareció en su rostro al reflexionar sobre el nombre Bielefeld. Comprendió entonces que no todo el mundo estaba podrido, y que, gracias a aquel breve incidente, su mente sobrecalentada por fin se había enfriado. La escena cambia entonces. Idrian estaba solo, profundamente inquieto, mientras los pensamientos sobre Bourgogne lo consumían. El sudor recorría su cuerpo, delatando lo conmocionado que estaba en realidad. Poco después llegó Valorhart y mencionó que se había enterado del incidente, además de señalar que Idrian aún no había cenado. No obtuvo respuesta. Al notar su silencio, Valorhart se preocupó y continuó hablando. Contó que el marqués Bielefeld había comentado que Idrian parecía estar a punto de causar problemas, y que la observación no carecía de lógica. Idrian escuchó todo con una expresión seria e inamovible. Valorhart tomó asiento y fue directo al punto, preguntándole sin rodeos qué intentaba hacer. Idrian respondió con calma, afirmando que no era tan imprudente y que su reacción nacía de la pura confusión. Reflexionó sobre cómo el malvado clan Bourgogne exhibía su poder en el corazón mismo del reino. Observó que los nobles le ofrecían un respeto sincero que ni siquiera brindaban a la realeza. Para él, aquella atmósfera era demasiado tensa para llamarla paz, y la relación demasiado desigual para considerarla una alianza. No lograba entender cómo el país había caído en tal estado. A medida que esos pensamientos se asentaban, la ira comenzó a brotar, y sus ojos se dilataron con una rabia apenas contenida. Valorhart explicó que el pasado no tenía nada particularmente especial. El reino se había mantenido firme una vez contra innumerables invasiones del imperio. Caballeros excepcionales surgían una y otra vez para repeler sus avances. Sin embargo, con el paso de los años, el imperio continuó creciendo y la brecha entre ambos se ensanchó sin cesar. Finalmente, cuando el imperio se alzó como una auténtica superpotencia, al reino no le quedó más opción que arrodillarse. Al escuchar aquello, Idrian quedó atónito. Las palabras le golpearon como un trueno, estrellándose contra su cabeza. En su mente empezó a formarse una comprensión ligada a esa única causa oculta que tanto había temido. Aunque Leonberg era un país pequeño en los confines del continente, una vez se había enfrentado al Imperio de Bourgogne. La fuente de aquella fuerza les permitió oponerse a un enemigo poderoso. Desde la fundación de la nación se habían erigido estructuras impecables sobre relatos ordinarios, a veces heroicos. Esas historias crecieron hasta volverse extraordinarias, se transformaron en leyendas. Sus hazañas incluso dieron origen a mitos, verdaderos himnos de espíritu marcial, y aún así todo se había perdido.
En ese momento, Idrian invocó una llama azul en su mano y declaró ante Valorhard, su tío, que había cambiado de opinión. Valorhard reaccionó en shock y exigió saber a qué se refería. Llevando una mano al pecho, Idrian habló con confianza inquebrantable. Se convertiría en rey y lo intentaría por sí mismo. Valorhard quedó paralizado, incapaz de creerlo. Idrian dejó que una leve sonrisa burlona aflorara mientras continuaba pensando. Sabía que podría arrepentirse de esa decisión, pero era algo que debía hacer. Después de todo, prácticamente había construido la mitad de ese país con sus propias manos. La escena se traslada al segundo día del banquete. Temprano por la mañana, cuando Idrian entró en el salón, los guardias anunciaron formalmente la llegada de su alteza, el primer príncipe Idrian Leonberg, seguida por la entrada de Lord Vale del condado del norte de Valorhard. Mientras Idrian recorría la sala con la mirada, todos los presentes bajaron la cabeza con miedo y sumisión. Al ver aquella reacción, sonrió con orgullo silencioso. En su mente se burlaba del protocolo, considerándolo barato e incluso peor que el trato que recibían los nobles en otros países. Sus pensamientos derivaron hacia el pasado, cuando su amigo se había presentado ante el pueblo. Nadie creía que llegaría a ser rey. No era más que un chico de campo que huyó de un rincón rural remoto. Incluso entre los explotados y desechados, jamás destacó de forma notable, y aún así había dado un paso al frente ante el pueblo, tal como Idrian lo hacía ahora. Erguido y firme, Idrian pensó en aquellos que tenían ojos pero no veían. Frente a un rebaño de ovejas, se mantuvo inquebrantable. Una sonrisa confiada se extendió por su rostro mientras un aura azul envolvía su cuerpo. En ese instante, apareció una ventana del sistema anunciando la activación de Canto del Himno del Rey. El sistema advirtió de inmediato que sus habilidades actuales no podían soportar completamente el nivel del himno, por lo que partes de este fueron omitidas una y otra vez. Al final solo se entonó un único verso, apenas una cuarta parte del himno completo. De repente, un dolor agudo golpeó el pecho de Idrian, tomándolo desprevenido. Mientras lo soportaba, comprendió que, comparado con el verdadero himno matadragones, aquel dolor no era insoportable. Se debía a que este himno era solo de grado heroico, no mítico. Una nueva certeza lo atravesó. Aún así, no podía haber un himno más apropiado para la situación actual. Permaneció inmóvil en el centro de la cámara. La energía azul se enroscaba a su alrededor como agua viva, fluida y luminosa, vibrante de poder. Surgía del suelo, envolvía sus piernas y torso, y se elevaba sobre sus hombros en arcos lentos y deliberados. La magia se condensó en una corona de luz líquida que flotaba sobre su cabello, pulsando con autoridad silenciosa. Su uniforme lucía regio y preciso, tela oscura, bordes dorados y paneles carmesí que captaban el resplandor. La luz brillaba en sus ojos afilados mientras presionaba una mano contra el pecho, con los dedos tensos para estabilizar el poder que brotaba desde su interior. Ante semejante visión, todos los presentes quedaron conmocionados y, uno a uno, se inclinaron profundamente. Idrian sonrió con orgullo mientras un pensamiento cruzaba su mente. Solo ahora parecían dignos de ser mirados. Entonces ordenó a los nobles que levantaran la cabeza. En ese preciso instante sintió de repente una presencia abrumadoramente poderosa. Desde el interior del salón, una mujer dio un paso al frente, liberando una feroz aura púrpura cargada de energía. Se quitó la capa y reveló su verdadera naturaleza. Era una elfa. La visión dejó a Idrian atónito, la comprensión lo golpeó de lleno. No era simplemente una elfa, aquella mujer era algo que iba mucho más allá. En el momento en que entendió quién era realmente, el terror lo atravesó, helándolo hasta la mente.